Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. El Partido Socialista ha prorrogado una semana más los trámites para la tramitación parlamentaria de la ley trans. Aún no, esto ha sido noticia de hace un par de horas, así que no sabemos lo que va a pasar, si habrá guerra civil, si saldrá Irene Montero cuchillo en mano, pero no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el episodio da la medida del disparate en el que estamos viviendo y muy particularmente del disparate en el que se ha enredado la izquierda, ya parece que para siempre. Esta ley es seguramente la única ley que sale con la oposición manifiesta de los afectados, porque las asociaciones de familiares de transexuales de verdad está contra esta ley. Está contra esta ley también los psiquiatras, los psicólogos, los endocrinólogos. Estaba también en el Consejo de Estado en contra, pero no lo han dejado hablar. Ahí estuvo el fiscal general del Estado manipulando, ¿verdad?, para que no se supiera lo que ocurría. Hoy le han preguntado a la ministra portavoz del Gobierno sobre qué iba a pasar con la ley trans. Y ha tardado, luego lo veremos, 27 segundos en contestar. 27 segundos en los que no sabía qué decir. Yo no sé lo que pensará la señora Rodríguez, si es que piensa algo sobre esto, sobre cualquier otra cosa, sobre la ley trans. Pero sí sé que el gobierno socialista tiene un verdadero problema y que la izquierda en general tiene un verdadero problema. Sencillamente porque cuando una ley es irracional en sí misma, ¿verdad?, es muy difícil convencer a la gente de que hay que adoptarla. Y sin embargo, por ahí vamos a pasar, sí o sí. Y lo más interesante es ponerlo en relación con lo que pasa fuera de España, porque esto de la ley trans en España no es una cosa solo española. Esto viene de Estados Unidos, esto forma parte de un proyecto internacional o transnacional o como usted quiera llamarlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué le ha pasado a la izquierda en general y a la española en particular para que sean precisamente los grupos más radicales de la izquierda los que estén actuando como vanguardia del colonialismo cultural norteamericano, que es lo que está haciendo Podemos con este asunto? Estos días anda el PSOE celebrando o así los 40 años de su llegada al poder. 40 años ya, o sea, más que Franco. Bueno, en octubre del 82. Y es muy llamativo porque, bueno, exactamente qué representa ahora mismo el Partido Socialista. La izquierda, pues, tradicionalmente, en fin, representaba cosas bastante identificables. Pues el reparto social de la riqueza, ocasionalmente la apropiación de los medios de producción o parte de ellos, en todo caso siempre privilegiar la igualdad sobre la libertad, por utilizar los términos clásicos de Norberto Bobbio, todas esas cosas. Pero lo que hoy se llama izquierda y lo que hoy la gente vota como izquierda, es en realidad una especie de casta que fundamentalmente utiliza una fraseología pararevolucionaria, eso sí, pañuelico rojo al cuello, lo que haga falta, ¿verdad?, para mientras viaja en Falcon escupir a los pobres y privilegiar sistemáticamente en todas sus políticas a minorías privilegiadas, rompiendo cualquier criterio de igualdad. La izquierda se ha muerto, la izquierda ya no significa nada. La derecha tampoco, pero esto es otra historia. Aquí estamos hablando de quien gobierna y de sus principios y de sus ideas. Ya no hay tales. Y nos gustaría saber ¿a qué están jugando? Nos gustaría saber la izquierda dónde está, si todavía está en algún lugar. A lo mejor está en África, que es donde Pedro Sánchez se ha marchado, ¿verdad?, con su Falcon, a hacer una gira precisamente del momento en el que su gobierno afronta momentos trascendentales. Está bien que se marche en África, ya sabe usted que la literatura está llena de historias de gente que se marchaba a África o a la jungla americana y no volvía. Luego aparecían 10, 15 años después, allí metidos en un bohío, en un pueblo de la selva, convertidos en misioneros. No le deseamos a Pedro Sánchez un fin más noble que ese. Sería realmente maravilloso. Mucho me temo, no obstante, que volverá. Vamos a empezar. 21:49, 20:49 en Canarias. Nosotros vamos a empezar a destripar lo que ha dado de sí la actualidad hoy. Titulares. La AIREF confirma el riesgo inminente de recesión de nuestra economía. Y ojo, pues ya se le escapó el otro día a un señor del Instituto Nacional de Estadística.
y fue rápidamente, o intentaron rápidamente sepultarlo los portavoces gubernamentales, pero parece que estamos en eso. Vamos a conocer esta semana, al final de esta semana, si no me equivoco, el dato de crecimiento trimestral del Instituto Nacional de Estadística, y esto ya va apuntando mal. Lo que ha hecho la AIREF hoy no ha sido poner la venda antes de recibir la herida. Ha venido a ser algo así como decir, ya lo habíamos avisado, y efectivamente, ya lo habían avisado. En el Reino Unido, Sunak toma posesión como premier y anuncia decisiones difíciles, que es una cosa que se les da particularmente bien a los millonarios. Los millonarios siempre están anunciando decisiones difíciles y ya sabemos para quién van a ser difíciles. En fin, hoy Enrique Calvet publicaba un artículo sobre la circunstancia británica extremadamente discutible, así que nos lo vamos a pasar bomba hoy en la tertulia. Vamos a hablar de algo que hay que poner encima de la mesa. Usted ve lo que está pasando con la justicia, lo que ha pasado en tantos y tantos casos, desde Paco Camps hasta Sandro Rosell. Dice, vamos a ver, ¿aquí qué está pasando? Esto no es normal. No es normal que alguien se pase años y años y años convertido en el corrupto por antonomasia sin tener ni una sola condena. No es normal que un tipo se pase 2 años en la cárcel y al final le saquen porque no se le ha condenado a nada, porque no hay nada que condenar. ¿Aquí qué está ocurriendo? ¿Son los fiscales? ¿Es la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF? Que diría Jordi Pujol. Bueno, vamos a hablar de la justicia. La ley trans efectivamente es algo de lo que merece la pena hablar. El asunto va muchísimo más allá de un mero accidente parlamentario en la mayoría Frankenstein. Lo último, más bien lo penúltimo, es la denuncia de profesoras feministas de los protocolos trans en los colegios, porque quien crea que esto afecta solo a una pequeña parte de la población, una ínfima parte, se equivoca. Afecta a todo el mundo, afecta a sus hijos, le afecta a usted. Lo veremos. Y en consonancia con lo que sacó usted aquello que decía Alfonso Guerra, a España no la va a conocer ni la madre que lo parió. Bueno, pues al que no conoce ni la madre que lo parió es al socialismo. Ni la madre, ni el padre, ni el propio Alfonso Guerra, que ha sido excluido, ya ve usted, de los fastos conmemorativos del 40º aniversario de la llegada al poder de Felipe González. ¿Qué representa hoy el PSOE? No conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Bueno, a la publicidad no vamos todavía porque hay que presentar a los contertulios de esta noche. Don Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Visca Valencia. Visca. ¿Cuánto tiempo sin poder decirlo aquí en el auditorium madrileño? Todo el tiempo, en el programa, por favor. Sí, pues además he dejado ir la ciudad ligeramente alborotada, y es que quería compartir con nuestros televidentes el hecho de que ya han surgido el primer conflicto gordo preelectoral entre los señores de Compromís y del PSPV, que como saben son aquella especie de independentistas afiliados con una especie de embajada del Partido Socialista de Cataluña en Valencia, que es el PSPV, ¿no? Bueno, pues hoy a colación también se acordarán de esa empresa, de la empresa municipal de transportes, que fue la que le estafaron más de 4 millones de euros y que arrastra un nivel de endeudamiento próximo a los 100 millones de euros y unas pérdidas por encima de los 25 millones de euros, pues hoy se ha liado. Se ha liado en el Consejo de Administración porque han retirado los presupuestos como consecuencia de falta de acuerdo entre los socios de gobierno. ¿En la MT? En la MT. Quiero recordar que son los mismos socios de gobierno que por el otro lado tenemos en la Generalitat el señor Ximo Puig y los señores de Compromís. ¿Y es una pelea específica de la MT o tú crees que hace eco a una situación general? Yo creo que es la antesala de unos no acuerdos en los presupuestos de la ciudad de Valencia. ¿Eso es la antesala de una convocatoria electoral? En el caso, pudiera ser que desde luego eso derivara en un adelanto electoral. Yo la bola de rapel no la tengo, pero desde luego eso pondría en una situación tremendamente complicada a Ximo Puig y por tanto tendría que tomar medidas, y una de ellas yo creo que sin lugar a dudas puede ser el adelanto electoral, con lo cual ahí lo dejo. Pero bueno, yo creo que esto se va a resolver rápido. Digo que se va a resolver rápido porque tenemos más consejos de administración en el Ayuntamiento de Valencia. Los presupuestos en breve nos los tienen que pasar si es que llegan a un acuerdo sobre el mismo. Si no hay ningún acuerdo, la polémica está más que servida. A ver si es verdad y se va arriba de una vez. Haremos todo lo posible. Una ciudad tan bonita parece mentira como está. No le quepa a usted la Mira la iglesia de San Juan del Hospital, por ejemplo. El otro día estoy viendo fotos. O sea, más
preciosa, la más antigua. Sí. Claro, de la orden de los hospitalarios, de la época de la Reconquista, fíjate. En fin, Vicente, bienvenido. Gracias. Don Sergio Bravezo, Visca Barcelona. Visca, molt bé, així m'agrada. Eso mañana, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien si no entramos en detalles. Ya. Si entramos en detalles, pues algo preocupado. Especialmente, ayer estaba hablando con un amigo y él estaba comentando que la situación de este neosocialismo que estamos viviendo actualmente nos está distanciando de una manera terrible entre los partidos políticos y dentro de la propia sociedad. ¿A qué me refiero? Actualmente, usted lo ha comentado antes en el inicio del programa, ahora se está dudando si existe hombre o mujer. Yeah. Esto es una de las cosas que está sucediendo. A nivel económico se quiere acabar con la inflación gastando más dinero. Es una cosa terrible. O, por ejemplo, Mónica García, que esta mañana ha tuiteado una cosa que me ha hecho bastante gracia, que era los jóvenes hoy de 20 años han sufrido como nunca en la historia 3 crisis consecutivas. Y está hablando la del COVID, está hablando la actual de la inflación y la previa financiera. Y entonces, una de las cosas que he recordado es, ya no me voy a los que salvaron Europa en la Segunda Guerra Mundial, sino a una persona de la edad de mi padre. Por ejemplo. Por ejemplo. No es muy... Claro, exactamente. No es muy... Y de la edad de mis padres ni te cuento. Claro, ya. entonces, pero claro. la crisis de 2008 siguen siendo jóvenes, ¿no? Los que han vivido la crisis de 2008. De todas maneras, pero pero a la que me pero refiero... paréntesis, Mónica García pues es la popularmente conocida como MEMA, médica y madre, que es la líder de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Sí, hay que aclararlo porque es cierto que, bueno, pues es una persona bastante curiosa en ese sentido. Sí, es una persona curiosa, sí. Y estaba pensando, hombre, mi padre, que ha sido hijo de la posguerra, autarquía, crisis del petróleo del 73, del 79, un golpe de Estado, los años de plomo, la crisis el jueves negro en el 93 que hubo aquí en España con la gran crisis que tuvimos con el Partido Socialista, la crisis de las .com que afectó pues a nivel mundial, luego la financiera. Pero bueno, ¿pero qué me está contando? O sea, 2 golpes de Estado. 2 golpes de Estado. Es que... pero ya no yéndonos más adelante, sino a lo que estaría más afectando pues, a una persona de la edad de mi padre sin tocar a lo que sería la juventud. Hombre, yo creo que hay que respetar un poquito, de verdad. Pero Mónica García es pura demagogia todo lo que dice. Yo no conozco... 100%. Bueno, quizás el estilo Adriana Lastra un poco, pero es asombroso, porque es solo demagogia. Si tiene usted problemas de tensión baja, póngase un vídeo de Mónica García. Se le sube sola, o sea, no se puede imaginar lo que es, ¿verdad? Es una cosa, en fin. Bueno, Sergio, bienvenido. Gracias. Que desde luego... Ay. Teresa Gómez, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Pues quería mandar un saludo a todos los telespectadores de Segovia, porque me han dicho que nos ve mucho allí sí. y que mandase un saludo. Así que... Pues segovianos del mundo, uníos. ¿Por qué específicamente? ¿Has estado por allí o qué? No está por allí, pero me han escrito varios y me han dicho, oye, a ver si puedes mandar un saludo, porque aquí en Segovia pues vemos mucho el toro, el gato al agua y demás. Segovia es uno de los sitios más bonitos de Europa. Sí. La ciudad y el conjunto de la provincia. Yo me la tengo muy trillada andando, porque para un montañero, un senderista es inagotable. Es auténtica preciosidad. Tiene de todo. La iglesia templaria de la Veracruz pegada a la ciudad, por ejemplo, por supuesto el acueducto, claro, el Alcázar, y esto en la ciudad, pero luego fuera de la ciudad, Santa María de la Real de Nieva, es un pueblo que estás ahí en medio, una maravilla de pueblo, en fin, todo. Sotosalvos, donde se empadronó Maroto, por ejemplo, que tiene una iglesia preciosa, sí, además de un par de restaurantes, de un cordero maravilloso. Segovia, ¿qué voy a contar de Segovia? Si usted no lo conoce, pues está en falta, tiene que ir, en fin. Teresa, bienvenida. Don Enrique Calvet, ¿saludos para quién, por tu parte? Bueno, para empezar por esta magnífica mesa, y no digamos para los telepacientes, los torovidentes, como les llamo yo. Y, hombre, quería empezar satisfaciendo su curiosidad y tranquilizándole tal vez. La izquierda ha desaparecido casi del todo. ¿Dónde está la izquierda en España? Pues aquí. Está bien. Bueno, he contado, a ser generoso, una docena de personas, como mi amigo Guillermo del Valle, sí. Probablemente Alfonso Guerra, con sus luces y sus sombras, Joaquín Leguina, en fin,
pues ahí puede haber la izquierda democrática, ya del Partido Comunista y tal, eso ya seguirán habiendo, pero digo la izquierda democrática, la socialdemocracia, que hoy se llama, pues eso, una docena seremos. ¿Y qué le vamos a hacer? Ha desaparecido, sí señor. Eso es lo que, el problema es que la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta porque envuelta en la burbuja de la propaganda, ¿no? Hoy me ha mandado Jorge Campos, que está mañana con nosotros, algunos momentos del debate en el Parlamento Balear, ¿no? Y tiene mucha gracia porque, claro, Jorge denuncia cosas, pues si las menores, no sé qué tal. Y la otra se pone en situación fascista, no sé cuántos. Bueno, esa fraseología de que el otro es el malo y es el fascista, a las bases... cerriles, ciertamente, pero casi diría, valga la redundancia, ¿verdad? Es lo que da la educación en este país. Sí, señor, les funciona. De tal forma que ellos pueden seguir viviendo en la ilusión de que están trabajando por el bien del pueblo, lo cual es una cosa de locura. O como escribí, que se creen que votan a partidos progresistas, que para mí el progreso consiste en ir obteniendo sociedades más cohesionadas, más libres, más unidas, más solidarias, más iguales. Yo, a los que son, me he dado cuenta que podría ser el padre de don Sergio, lo siento mucho, porque yo he vivido todas esas cosas que él ha Perfectamente ha dicho. Pero, pues a los que son de mi edad e incluso un poco más jóvenes, solo les hago una pregunta. ¿Se sienten ahora y son, acaso, más libres que hace 40 años? No. Yo me siento muchísimo menos libre. 40 años, en 1982. No estoy hablando del franquismo, no. 1982, 2022. Bueno, yo era muchísimo más libre. Es curiosísimo, ¿eh? Todos decís exactamente lo mismo. Sí, me hace gracia esa conjugación porque estamos marcando la distancia generacional. Como yo te estoy ayudando en el debate. Y lo peor de todo que Esparza dice, ¿es verdad? No, pero yo podría ser tu tío, efectivamente, el tío Esparza, el tío. Pero es verdad. Es verdad, o sea, tú pero ves en los medios de comunicación, lo ves en todas partes. Una cosa como lo que ha pasado, por ejemplo, que a mí me tiene impresionado. Un periódico, una cabecera de Madrid, que por otra parte se ha manifestado muy claramente y tiene todo el derecho del mundo, a hacerlo. A favor, a calzón quitado de Zelensky en la guerra de Ucrania, y sí, tiene todo el derecho del mundo. Anteayer publicaba El Mundo, joder. Anteayer, es que no quedaba claro con todo el derecho del mundo. Bueno, ayer publicaba una lista negra. La gente que apoya a Putin, la lista negra, la lista policial. Dice, bueno, por Dios. ¿En España o en el mundo mundial? En España. Entonces, señalando, fulano, mengano, no sé cuántos. Nos llaman a no sé qué bizum como para dar a entender que cobran, cosa que no demuestran. Eso es asombroso. O sea, jamás había pasado una cosa así. Que tú no critiques, incluso vituperes salvajemente a otro por lo que piensa, poniendo unos argumentos frente a otros. No, que directamente lo criminalices por lo que piensa. Sin explicarlo. Es una cosa alucinante. Sí, no, es verdad. O sea, hoy uno, por ejemplo, ahora que hemos pasado la era Trump, y a lo mejor volvemos en el futuro, pero antes era hablar de Trump y decir, oye, esto creo que lo ha hecho bien, ha firmado 7 tratados de paz, y ya dices, eres un fascista. Eres un fascista. Pero si son 7 tratados de paz, o sea, ¿qué me está contando? Y además, como eso coincide por otra parte, con que estamos en una sociedad cada vez más inculta, y es una cosa muy llamativa. Sí. Es una cosa eso muy quita llamativa. Libertad también, claro, y simplifica hasta lo grotesco cualquier debate público, ¿no? Y ser fascista ya es muy fácil, porque, claro, Mussolini cada no vez somos pensaba más. Pero mire, ser fascista es ser español y no renegar de ello. Si tú eres español y no renegas, eres fascista. Bueno, vamos a iluminarnos un poco con Comunidad Solar. Borja Peñalver, buenas noches. Buenas noches. Vamos a poner un poco de luz, solar en estos tiempos inciertos, ¿no? En estos tiempos inciertos. ¿Sabe usted que Comunidad Solar es, hasta donde yo sé, de toda la gente que se dedica a la cuestión de las placas, la única que te resuelve la vida en lugar de complicártela, porque te lo dan todo hecho, y sobre todo toda la cuestión administrativa, burocrática y demás, que es una cosa muy pesada. Y como hay gente que está todo el día dándole a la cabeza, pues además está encontrando fórmulas muy novedosas, ya no solo de que usted genere su propia electricidad y tal, que está muy bien, sino que además le resulte más barato, más sencillo, que no haga falta ponerse las placas porque puedes, por así decir, coparticipar de otros que se la ponen, pero una cantidad de variables realmente asombrosas. Sí, al final lo que nosotros queremos es que ayudar a la gente a que sea independiente energéticamente hablando, ¿no? O sea, al final
viene un invierno complicado, estamos hablando de crisis, recesión, precios de energía muy altos. Y nosotros desde Comunidad Solar pues lo que intentamos es eso, hacérselo fácil a la gente para que pueda generar su propia energía, sea independiente energéticamente y no tenga que depender ni de los precios de la energía, ni de Rusia, ni de la geopolítica para tener una energía barata. Y desde este punto de vista, pues bueno, estamos ideando diferentes modelos de negocio para que no solo el que tenga un tejado donde pueda poner placas solares pueda disfrutar de energía solar, sino también otra gente que, por lo que sea, vive en un piso, su tejado tiene sombras o lo que sea y no puede ponerse placas solares. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de comprar una participación en uno de nuestros parques y disfrutar de la energía que genera esa participación en su casa, esté donde esté, independientemente de que sea una casa, un piso, una nave industrial, un garaje, da igual. Para todo el mundo, para el 100% de la gente. Hay que llamaros a vosotros para eso, imagino. Hay que llamarnos a nosotros y para eso. supongo que tampoco puedes elegir. Yo quiero saber, yo quiero hacer negocio, o sea, hacer sociedad con fulano. Nosotros ahora mismo estamos en el proceso de lanzar el primer piloto que lo vamos a empezar a comercializar en noviembre. Hay en nuestra página web comunidadsolar.es, si van a donde dice autoconsumo remoto, hay un formulario que si lo llenan entran en nuestra base de datos y en la lista de espera para este primer piloto. La verdad es que estamos teniendo una recepción increíble, mucha gente se quiere apuntar, es lógico. Había mucha frustración de la gente que por lo que sea obviamente no tiene la suerte de vivir en una vivienda unifamiliar y ponerse placas. Entonces esto le quita esa frustración al 70-80% de la población que no vive en una casa, ¿no? Entonces hay mucho interés, yo les invito a que se apunten y ojalá lo podamos lanzar pronto y hacer que todo el mundo pueda disfrutar de energía solar. Y en todo caso, lo que sigue funcionando como un tiro es la cuestión del mejor de los sentidos, en fin, lo de las placas. Sí, a ver, tanto para residencial como para comunidades de vecinos, como si tiene usted una empresa y tiene un gasto muy elevado en su empresa o incluso lo que llamamos compartidas, ¿no? Que es un edificio donde habitan varios vecinos, que se puede poner una instalación de placas solares en el tejado del edificio que sirve no solo para cubrir la energía que consume el edificio, sino que también, si sobra, si hay excedente, se puede repartir entre los vecinos, ¿no? Es una solución muy buena, estamos teniendo mucho interés también en ese sentido y damos la posibilidad siempre de hacerlo con inversión cero, financiado al 100%, a un plazo largo para que el cliente lo pueda pagar siempre con su ahorro de luz y no le suponga un desembolso, ¿no? O sea, al final queremos que todo el mundo lo pueda hacer, queremos que no haya barreras para poder tener energía solar. Enrique. Puedo hacerle una pregunta como especialista en energía, no tiene que ver con su magnífica oferta, pero tiene que ver con el almacenamiento de energía. Correcto. Entonces, porque tengo de verdad la curiosidad, si algún día, que yo creo que nunca se produjera, ese mid-bar, creo que se llama ahora, el hidrógeno, que es carísimo, por cierto, ¿sería para que nosotros lo exportáramos o para que nos entrara a nosotros? Eso es lo que no he terminado de entender. A ver, lo que quieren hacer, la idea es, España puede ser una potencia generadora de hidrógeno y exportadora de hidrógeno. Tiene ahora mismo la tecnología, es unas primeras infraestructuras. Lo que nosotros necesitamos para poder producir hidrógeno es mucha energía, porque es muy intensivo en energía. Entonces, ¿qué pasa ahora? No es rentable producir hidrógeno porque la energía está muy cara. Entonces requiere una gran cantidad de energía y el hidrógeno es caro per se, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea que tiene la Unión Europea, lo que se está hablando es que España, si aprovecha todo su potencial solar, eólico y potencial de renovables, puede generar una base de generación de energía renovable muy grande que pueda hacer que se produzca hidrógeno barato, con los excedentes de esa energía renovable, porque la energía renovable lo que tiene es que va por picos. Y hay muchos momentos, no sé, habréis visto veces que los molinos están parados y tal. Hay noches. Exacto, y muchas horas que las horas solares la energía se va casi a cero porque hay mucha producción solar, pues todo ese excedente de energía que en otros casos se perdería, se podría usar para producir este hidrógeno. Eso es lo que se está hablando y nosotros podemos ser exportadores netos de hidrógeno. Muchas gracias. Para que vea usted. Y de momento ya me infórmese o entra en la web, porque vale la pena. Sobre todo, ya digo, la ventaja enorme de que te explican todos los pasos para poder beneficiarte personalmente de las innumerables ventajas que todos los gobiernos europeos están concediendo a este tipo de instalaciones, que existen. Pero claro, hay que meterse en la selva burocrática. Eso. No hay que meterse, ellos se meten por ti, es una cosa maravillosa. Exactamente. Llave en mano, como quien dice. Nosotros, llave en mano, ahí estamos. Exactamente. Borja Peñalver, mil gracias. Gracias a vosotros. Vámonos a la publicidad. Venga, aquí hay que hablarte de lo del AIREF y de mil historias, y ojo a ese aviso de recesión que precisamente hace más necesario que nunca empezar a contar las pelas.
con eso de las placas y demás, por ejemplo. Enseguida volvemos. 22:14, 21:14 en Canarias. Aviso que me acaban de contar que en mi libro No te arrepientas, alguien lo ha pirateado entero por la red y lo están difundiendo. En fin, para salvar España, supongo. Hombre, pues está bien, ¿no? Si a mí me parece bien que la gente... Pero es mejor comprarlos. Además, en Kindle cuestan nada. O sea, que tampoco hay por qué piratear, ¿no? ¿Qué quiere usted que le diga? Al final acaba el trabajo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a lo que vamos, que es la... Gracias, Fernando, por avisar. Lo de la IREF. Ayer, creo que era, contábamos el aparente desliz de un directivo del Instituto Nacional de Estadística que explicaba en una reunión de gente muy notable, ¿verdad?, del ramo económico, que España estaba en recesión, una décima arriba, una décima abajo, es decir, crecimiento cero. Hubo una cierta polvareda, ¿no? Pues ya sabe usted que aquí esto es un poco, le darían un jujintao, supongo, a este señor y se lo llevarían al baño o donde fuera, pero la IREF hoy ha levantado la mano y lo que la IREF ha contado está en la misma línea y es extremadamente preocupante. Luis Sordo nos lo cuenta. Otro trimestre más con la economía española en negativo. La IREF prevé un estancamiento entre junio y septiembre de este año. Tras un primer semestre con cuentas en positivo debido al turismo y la creación de empleo, ahora llegan las malas noticias. En este tercer trimestre del año el crecimiento del PIB podría situarse en torno a cero o algo positivo, pero desde luego muy próximo al estancamiento. Las previsiones para el cuarto trimestre tampoco son buenas. La IREF calcula una caída del 0,2 o 0,3%. De cara a 2023, los números también son malos. La autoridad prevé un crecimiento del 1,2% frente al 2,1% del gobierno. Espera una inflación del 3,9% y un crecimiento del PIB del 4,3%, muy lejos de los números del Ejecutivo. Por otro lado, calcula cerrar el año que viene con un déficit del 3,3% frente al 4,6% actual y un parón económico con deuda pública hasta mínimo 2026, siempre y cuando no se prorroguen las medidas de ayuda. La reducción del déficit de 1,3 puntos solo se materializaría en el caso de que no se prorroguen las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética y la invasión de Ucrania. A pesar de los malos datos de la autoridad, el gobierno saca pecho de los presupuestos, desoye la IREF y consideran que están en el lado correcto. Este gobierno trabaja para dar estabilidad a España con estos terceros presupuestos, insisto, que significan estabilidad, tranquilidad. Son las muestras de un gobierno que trabaja por esta estabilidad institucional y al mismo tiempo trabaja para la protección. Unas malas previsiones y un gobierno que no atiende a la máxima autoridad de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué será necesario para que el gobierno se preocupe por los datos económicos? Esta pregunta de Luis Sordo delata su juventud. Ya usted, lo que le preocupa al gobierno, los datos económicos. Pero bueno, seguramente es lo que cualquier español normal se pregunta. Es decir, vamos a ver, se supone que están ahí para intentar hacer algo, aunque se equivoquen. Pero es que evidentemente están jugando a otra cosa. Vicente Montaña. Vamos a ver, yo no sé por qué había que alarmarse con este dato. Esto es algo que en esta mesa se ha barajado y no solamente lo he dicho por yo. Por eso se alarma, porque tenemos razón. Claro. No, pero digo alarmarse en la medida en la que parece que se escandalizan. Vamos a ver, hay unas cosas que son lógicas y es que si la locomotora de Europa, que es Alemania, está en recesión, hombre, pues... Parece bastante lógico que si además tenemos un presidente de gobierno y un gobierno que hacen de poco tendiendo a nada, pues parece bastante razonable que nosotros estemos en una situación parecida. ¿Qué es lo realmente preocupante? Lo realmente preocupante es que esto solamente va a afectar al común de los mortales. Porque este gobierno, intento responder a la pregunta que hacíais, está en otra. Es decir, a este gobierno lo único que le preocupa es echar hacia adelante, a marchar unos presupuestos. Unos presupuestos que son de año electoral y, bueno, pues que van cargadas de todas esas medidas con las que ellos pretenden, digamos, revalidar la locura en la que han metido a este país. Analizando económicamente, ¿qué es lo que nos viene encima? Pues una parada de la economía. Con un parón de la economía, ¿qué va a pasar en una economía como la española? Van a pasar principalmente tres cosas. Primera, si no crecemos, nuestra deuda porcentualmente frente al crecimiento crece, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo en cuenta que nuestra deuda crece
porque nosotros no crecemos y no somos capaces de asumir esa deuda. Y teniendo en cuenta que el precio del dinero crece, pagar la deuda nos va a costar más. Ahora tenemos un gobierno que en plena delirio dice esto lo vamos a resolver con el impuesto para los ricos, ¿vale? La deuda va a crecer, con los datos que ha facilitado la IREF, en torno a unos 15-18.000 millones. Y del impuesto, según la IREF también, se van a recibir 1.200 millones. ¿Quién va a pagar eso? Los demás ricos, nietos. Los demás ¿vale? ricos, claro. Nuestros o sea, nietos. Teresa. Luego va a pasar una segunda cosa, y es que ese frenazo lo que va a suponer automáticamente es que las empresas tengan que cuadrar ese déficit que ya se ha anunciado, ¿vale? Perdón, el incremento de los costes como consecuencia de la inflación, y eso va a generar mayor cantidad de despidos. Con lo cual vamos a volver a ver cómo nuestras colas del desempleo siguen creciendo. Y tercera, eso va a suponer un parón en los ingresos como consecuencia de la inflación que está teniendo el gobierno, con lo cual le va a obligar, para cuadrar esas cuentas del gran capitán, a seguir endeudándose más. Es decir, dicho de otra forma, vamos a la deriva y sin nadie que acometa realmente la esencia del problema. La esencia del problema es justo la contraria. Tienes que reducir en estos momentos gasto sí o sí, le pese a quien le pese, te sea electoralmente o no, o por contra lo sensato sería deja que el pueblo decida y convoca unas elecciones ya. No porque no saques unos presupuestos, sino porque la economía española y los españoles no podemos seguir en esta situación que solo nos aboca a la ruina. Sergio, Teresa, Enrique. Yo os anuncio el próximo mensaje que va a lanzar el gobierno. El crecimiento cero es bueno, el crecimiento cero es lo que se busca. Si no, vamos, lo estoy diciendo de manera clara, ¿eh? Acordaros de estas palabras. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a lo siguiente. No, hombre, porque esto es en favor de un crecimiento sostenible del medio ambiente, de un crecimiento a largo plazo, estratégico, bien pensado. Eso es lo que nos va a estar vendiendo. Lo que no cuenta es la realidad. Principios básicos en los que siempre hay que trabajar en la economía. Primero, para salir de la pobreza hay que generar riqueza. Solo es posible hacerlo así. Por lo tanto, si tenemos bolsas de pobreza en España, como las tenemos, la única manera para salir de ahí es creciendo económicamente. No hay otra. Si tenemos crecimiento cero, no es posible salir de ese error. Y dos, también, aparte de lo que ya se ha comentado, en este caso Vicente que lo comentaba, no crecer significa también tener más inflación. Claro, además. Porque, ¿qué es lo que sucedía en la anterior crisis? Se lanzó muchísimo dinero en nuestra economía, pero crecíamos. Lo que pasa que ese crecimiento pues, se lo comía la inflación, la masa monetaria, etc. Y el resultado era que no había inflación, porque estábamos creciendo a niveles más altos que el de la inflación. Así que vamos a tener dos causas, crecimiento cero, es decir, paro, desempleo, etcétera, más mayor inflación. Esto es lo que nos vamos a comer. Estamos, como se decía aquí, se comentaba en un inicio, lo habíamos comentado hace ya más de un año, los niveles de inflación, los niveles de deuda, de déficit, de paro. Todo esto ya lo habíamos avisado. Mucho no antes de que empezara la guerra de Ucrania, ¿eh? Sí. Antes, claro. Y de la crisis energética a consecuencia de la guerra. En febrero del 2022, cuando empezó la guerra, ya teníamos un 7,4% de inflación. Ojito, cómo ya estábamos, ¿eh? Pero hay una cosa que me ha gustado mucho que acaba de decir Sergio, ¿no? Que es que para salir de la crisis el único modo es generar riqueza y no pobreza, ¿no? Pero es que a este gobierno le gusta generar pobreza. Veíamos al ministro Escrivá cómo aplaudía el hecho de que una parte de la población vaya a recibir el ingreso mínimo vital, ¿no? Sí, o sea, eso es brutal. No es un avance que las personas tengan que recibir este ingreso, todo lo contrario. Y él, en cambio, pues se subía a ese autobús, que no entiendo muy bien el marketing
marketing del autobús cuando nunca ha funcionado en los dichosos autobuses, se subía a ese autobús y se vanagloriaba de darle un ingreso mínimo a unas personas que no pueden sobrevivir de otro modo, ¿no? Entonces, la supervivencia de este gobierno es creando pobreza y creando una sociedad que dependa del gobierno, ¿no? Los presupuestos del Estado son unos presupuestos que lo único que buscan es una rentabilidad para el propio gobierno y poder poder garantizarse un número de votos. Ya está. ¿Por qué le sube la jubilación a los jubilados? Pues con el único propósito de obtener ese número de votos, no pensando en el beneficio y en el crecimiento de España, ¿no? ¿Por qué se sube el sueldo a los funcionarios? Pues justo también para eso, para poder obtener un voto de esa parte del electorado. Entonces, lo que tendría que hacer es rebajar el gasto público, rebajar el gasto público también en ministerios como el de Ione Belarra, no contratar a 25 asesores como acaba de contratar la semana pasada, hoy, por ejemplo, se le otorgaba a Ione Belarra, Ione Belarra ha adjudicado un contrato de 100.000 euros para hacer una serie de televisión para niños, para plasmar que los animales también tienen sentimientos. Todas estas chorradas TVE le ha encargado un programa de televisión a Julia Otero, 500.000 euros por programa. Hostia, es que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Es que es el chocolate del loro. Mira, Oye, está España llena de loros comiendo chocolate. Los periodistas que colaboran en televisión española, y lo voy a decir porque no tengo ningún tipo de reparo, los periodistas que colaboran en televisión española, que son periodistas todos de medios de izquierda, porque no llaman a ningún periodista de un medio que pueda ser crítico con el gobierno, reciben por cada intervención 400 euros. Cuando lo normal, la media normal, 400 euros, cuando la media normal, y eso te lo digo porque conozco a personas que, además, que no son muy conocidas, o sea, que son periodistas normales. Cuando la media normal en una empresa privada son 150 euros. Pero claro, como no toca el bolsillo de la empresa, sino que toca de todos los españoles, pues al final se encarga de no me sale la palabra. El dinero público. Sí. Yo, Teresa, si me permites, añadiría una cosa, que creo que lo has dicho muy bien, y es que es especialista este gobierno en crear pobreza. Pero atención, pagándola con el dinero de otros y que él no tiene, que es el matiz importante. Es decir, pues genera pobreza y dice, ¿pero quién paga esto? ¿Quién paga esta fiesta al final? ¿Quién paga los 432 euros? ¿Quién paga? No, si es que ellos no los pagan. Claro. Se deja a deber. Contaba Rocío de Mero el otro día en la comisión correspondiente de las Cortes, 750 millones de euros para atención a inmigración ilegal. Joder, es que, claro, al final... Pues, a todo el pis cabeza abajo, ¿no? Sí, no. Y las prioridades también. Bueno, Enrique, que estás tomando notas obsesivamente, ahí en ese librillo de papel de fumar que tienes en... Sí, es bastante curioso. ¿Sí? Nunca lo había dicho, ya que estamos... Ya no los hacen, desgraciadamente, ¿verdad? Muy útiles llevarlo en el bolsillo. A ver, voy a disentir matizando. Aparte de que no me... Creo que se está dando demasiada importancia a esto de los presupuestos y se está tomando como un pim-pam-pum político cuando es un problema técnico y tal. Enrique, yo lo entiendo, pero de verdad, como amigo te lo digo. Sí. O sea, nunca expreses esa frase delante de un autónomo. ¿El qué? Eso. Nunca... ¿De qué dependerá? No, nunca expreses esa frase delante de un autónomo. No, pero los impuestos sí. ¿Sabes? Entonces, es otra historia. Se está dando mucha importancia a la cuestión que nos ha fastidiado. No, he dicho a lo del presupuesto. Ya, pero todo forma parte de lo mismo. mismo. Del presupuesto. ¿De dónde va a salir el dinero que falta para un presupuesto imposible? Es decir, lo del presupuesto es bastante sencillo. Todos, mienten desde el principio, establecen un marco ideal y en este momento, desde hace bastante tiempo, otros gobiernos han hecho, por supuesto, mucho más dispares, ¿verdad? Como la política monetaria lleva ya mucho tiempo en manos del Banco Central Europeo y de la Comisión, el presupuesto lo que intenta es ser aceptado por estos dos entes, por la Comisión y el BCE, como marco aceptable para no poner en riesgo el euro, o no demasiado, y después, mire usted, haga usted la política social que le apetezca. Por supuesto que son irreales. No es que vayamos a estar en recesión técnica,
¿Qué es lo que ha dicho la IREF? Que la recesión técnica son que durante 2 trimestres no creces. Es que ya estamos en recesión, o sea, la mayoría, en fin, lo que habéis dicho vosotros, ya estamos en recesión. Eso es inevitable y vamos a pasarlo mal económicamente, también es inevitable. Entonces, si no hablamos de presupuestos, porque yo creo que los desastres que ha hecho este gobierno no son precisamente, sobre todo en el ámbito económico. Es decir, yo he vivido mucha crisis económica, como el padre de... Y a lo mejor hasta tengo suerte y vivo otra cuando salgamos de esta. Pero reformar el delito de sedición no lo había vivido hasta ahora. No se va a reformar, por cierto, luego lo vamos a contar. Pero lo están planteando de una forma... Sí, eso es verdad. No lo había vivido hasta ahora. No, el que mi hijo no pudiera estudiar en castellano en determinadas zonas ricas de España, eso yo no lo había vivido nunca. Y en Francia tampoco lo he vivido. Si estamos de acuerdo con bueno, pero entonces volvamos a lo de vamos por capítulo. La política económica. Ya no es el presupuesto, sino la política económica de este gobierno. No es la que sigue la línea editorial de aquí, evidentemente no es la que defiende el PP, aunque me gustaría saber más sobre la que realmente defiende. No es la que defiende Rubén Manso, por supuesto, mi buen amigo de Vox, y a lo mejor no es la que yo haría, pero es una política económica que se ha sometido a votación y decir, mire, la deuda me la controla el BCE, Italia lleva con más deuda que yo desde la época de la polca, Japón, ¿para qué te voy a contar? Sí, pero es que no. Pues yo lo que quiero es, sobre todo, centrarme en lo que ellos dicen política social. ¿Dónde estoy yo en desacuerdo? No es política social, es política asistencial, que es distinto. De ahí viene la compra de votos, que diría, pero a ningún gobierno le interesa que su gente viva mal. Es decir... Pero sí que depende del gobierno, porque de esa manera se garantizan los votos. Para empezar a los comunistas, ¿no? O sea, es que lo vimos en Andalucía, todos los condenados por los ERE de Andalucía lo que hacían era crear un sistema para que dependiesen de él. Asistencial, contra la que me oponía cuando estaba, aunque soy socialdemócrata, en el grupo liberal del Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo, no sería la mía. Y donde sí estoy absolutamente de acuerdo es que es indispensable gastar menos, probablemente, pero sobre todo gastar bien y gastar mejor. Claro. O sea, lo problema es en qué gastan. Eso es un desastre, porque eso sí que está disolviendo el tejido industrial. Es un poco el huevo y la gallina, porque al final, ¿en qué gastan? Significa que están sacando el dinero y por qué. Yo estoy de acuerdo contigo, que el problema no es tanto, como decir, el gasto público, los impuestos, sino en qué se gasta el dinero. Claro, por supuesto que sí. Pero bueno, un economista de Vox y un economista del PP van a contestar a Enrique Calvet. Yo estoy excesivamente de acuerdo, mi buen amigo Enrique, con lo que estás planteando. Vamos a ver, ¿cómo que no es importante el presupuesto? Si el presupuesto es poner negro sobre blanco la política económica del gobierno. Es que es ahí donde se les ve las vergüenzas. Entonces, claro que de lo que estamos hablando es del presupuesto, claro que el presupuesto es importante, claro que el marco presupuestario es importante y lo que ha puesto de manifiesto es que estos señores, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 2. No se está haciendo ni política asistencial ni política social. La mejor política social que tú puedes hacer es que la gente tenga empleo. Y estas políticas atentan, en primer lugar, contra el empleo. En segundo lugar, contra el tejido productivo. En tercer lugar, nos hipotecan y nos arruinan de por vida y durante varias generaciones. ¿Cuál de todas esas 3 variables podemos considerar política asistencial? Yo te lo diré, ninguna. No hay que confundir ni políticas sociales ni políticas asistenciales con lo que es política del despilfarro, de la compra del voto y de mantener paniaguaos por todo el modelo mastodóntico de Estado del que nos hemos dotado si los españolitos hemos permitido. Eso es un gasto. Pero yo pido derecho a réplica, porque... Pero cuando hables, Sergio, y breve, que hay que ir al público. Muy rápido. Estoy de acuerdo con Calvet en una cosa. Es verdad que a mí no me parece que lo más importante sea el presupuesto, es la ejecución del presupuesto. Eso. Y ahí me gustaría tener la cifra de este año. Una de las cosas que, bueno, pues la cifra de este año no se cumple ya vamos encaminados a que habían prometido 40.000 millones de euros de déficit, 40.000, y nos vamos a los 60.000 y pico, pero tan ricamente. O sea, que nos pasamos en unos números que es devastador.
¿Cuál es el problema que ha indicado la AIREF? Y de una manera clara, no hay una estrategia detrás de ese presupuesto en cada una de las partidas que se está gastando. Ejemplo, que me toca en la Comunidad de Madrid, y además es que estoy llevando ese tema, que es todo lo relacionado a nivel fiscal con el tema de natalidad, deducciones que hay y bonificaciones. En este caso, yo estoy llevando esa parte, pero eso es solamente una parte de una estrategia de más de 80 medidas que existen sobre natalidad. Es decir, es muchísimo más integral. ¿Qué está haciendo el gobierno cuando hace los presupuestos? Lo único que está haciendo es, ¿usted qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Usted cómo se llama? ¿PNV? 5.000 millones de euros. ¿Usted qué es? ¿Compromís? Otros 3.000 para usted. Así es, eso es una manera de hacer un presupuesto, eso no tiene ningún sentido. No. Y finalizo diciendo, hay que bajar el gasto por una sencilla razón, porque tenemos una inflación de caballo, tenemos una economía recalentada, hay que bajar todo eso, porque es que si no, vamos a tener al final un tipo de inflación, un tipo de interés de 10-15% para poder rebajarlo. Es que vamos de ese camino, lo estoy alertando. Sergio, y hay que bajarlo porque no lo podemos pagar. Pero totalmente, es que al final pero no el tipo de interés es el precio del dinero, o sea, al final es exactamente lo mismo. Pero es que lo vamos a tener enfrente y entonces la gente no va a poder pagar ni su hipoteca. Es que eso va a pasar. Enrique, cálmate un minuto y nos vamos a la publi. Presupuesto, en efecto, lo que me importa es la ejecución. Después es un instrumento de política que más o menos más simbólico que real, en mi opinión. En efecto, sobre él se apoya una política económica con la que no estoy de acuerdo. Evidentemente, gastar en embajadas catalanas, tal, vale, todo eso estoy de acuerdo. Sí creo que es asistencial y no social. Asistencial es la renta mínima y subirla, el salario mínimo y subirlo ingiriendo en las empresas, lo de asistir para rebajar la inflación en los precios energéticos en la familia, en vez de operar un cambio energético radical. Para mí sí es asistencial, que eso genera votos, sin duda, también limita el malestar social a corto plazo y el sufrimiento de la gente a corto plazo. Entonces, que hay que reducir gastos, en eso creo que estamos todos de acuerdo, empezando en efecto por la administración. Eso sí. Ahora, eso de que estamos hipotecando a lo del futuro, como he dicho, Japón e Italia mucho tiempo, depende. Y ahí es donde digo que gastan mal. Porque tú te puedes ahora endeudar para preparar mejor el país, hacerle buenas infraestructuras y tal, de manera que las generaciones que vengan tengan mejores instrumentos para ir pagando la deuda y vivir mejor. O puedes endeudarte para pagar al PNV, que es lo que están haciendo, para pagar el gasto corriente. Estos señores están yéndose a comprar el pan con la tarjeta de crédito. Se están endeudando para mal, no para... Tú puedes endeudarte para comprarte una casa o puedes endeudarte para ir al casino. Pero cuando teníamos 40% de deuda, sí, pero ahora con un 120% de deuda, ¿dónde vamos a endeudar? Pero si es que ni Dios nos da crédito, nos tiene que comprar el Banco Central Europeo. Y seguirá comprándonos a donde nos permita el BCE. Nos vamos a la publicidad a pedir crédito, sí o sí, porque si ya es la hora. Y hay que contar lo del primer ministro inglés nuevo. Que no es inglés, es británico, que es otra cosa. ¿Sí? Hay que contar lo de Italia, claro, que Giorgia Meloni ha tomado posesión también. Y hemos de ir además aquí con los follones de la ley trans y otros. Así que publi, mínima pausa y a la vuelta todo eso. Pero es de Londres, ¿no? Mensaje de parte de Santa Lucía. Quieren que le saquemos partido a sus seguros, no solo cuando nos ocurre algún siniestro. Porque en Santa Lucía diseñan las coberturas de sus seguros para ayudarnos también en nuestro día a día y por eso nos ofrecen muchos servicios y soluciones tremendamente útiles. Por ejemplo, con el seguro de hogar te ayudan con esas tareas de bricolaje que sacan lo peor de ti. Montaje de muebles, colgar cuadros, colgar unas cortinas. O te mandan a alguien para abrir tu puerta si te dejas las llaves puestas. Pero hay mucho más. Consulta todo lo que tu seguro puede hacer por ti y sácale partido. Santa Lucía, seguros de vivir. 22:41 prácticamente, 21:41 en Canarias. Vamos a hacer un repaso internacional. En fin, han pasado cosas importantes. Ha tomado posesión el primer ministro británico que se llama Rishi Sunak y ha anunciado decisiones difíciles, que es una cosa que los ricos, por cierto, hacen con mucha frecuencia. Vamos a ver cómo ha saludado hoy el flamante premier británico al rey de los ingleses, Carlos III.
Rishi Sunak, el exministro de Economía y sucesor de la primera ministra saliente, Liz Truss, se ha reunido este martes con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, donde el monarca ha invitado al nuevo inquilino del número 10 de Downing Street a aceptar el cargo y formar un nuevo gobierno. En su primer discurso como primer ministro, Sunak ha advertido de la profunda crisis económica a la que se enfrenta Reino Unido y ha asegurado que ha sido elegido líder del Partido Conservador y primer ministro para arreglar los errores de Truss. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes, nonetheless. De esta forma, Rishi Sunak se convierte en el primer ministro más joven de la historia moderna de Reino Unido, el primero de una minoría étnica, el primer hindú practicante y el diputado más rico del Parlamento británico. Sunak, de 42 años, fue designado este lunes nuevo líder de los conservadores después de que la líder del grupo Tory en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, se retirara de la carrera y es el primer ministro al que el rey Carlos III encarga que forme un nuevo gobierno. Bueno, esto es lo que concierne a Inglaterra. Hoy publicaba Enrique Calvet un artículo sobre el asunto. Aquí ¿qué problema tienen? Vamos a ver. Yo sé que lo más fácil es debatir lo mal que les ha ido a los británicos con el Brexit. Y luego vaya usted al mercado a comprar huevos y ya verá usted quién le ha ido bien o quién le ha ido mal. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, la cosa es lo de aquí. Y yo, ¿sabes lo que te digo? Todo este pollo que ha montado el gobierno con que si toda la cuestión de impuestos no es verdad, no es por eso. No puede ser. Lo de... ¿Cómo que no es por eso? ¿Por los impuestos? Dice. Ah, no lo sé por lo que será. No, era por lo que te estaba escribiendo. Es decir, ha degenerado muchísimo la calidad de los políticos y ha degenerado muchísimo las prácticas democráticas en Inglaterra. En particular, no, perdón, en Inglaterra no. Bueno, no sé en Escocia, pero vamos a decir en Gran Bretaña, que va a durar poco, por cierto. Pero evidentemente... elegir a Truss fue un... ¿Qué te diga? Como elegir aquí a Felipe González. Lo de las primarias es una cosa mortal de necesidad, como dice el amigo Leguina. Creo que tuvieron más suerte porque fue más corto en el tiempo, ¿no? No, después, hombre, quien manda, vienen los mercados y te dicen, no, mire, eso no va por ahí, ¿no? Y te ponen a un hombre que pueda, vamos a ver, les pueda tranquilizar a corto plazo. Tiene un papel dificilísimo, por supuesto, y en cuanto a lo de huevo, o sea, el problema que tiene ahora mismo de inflación en Inglaterra es brutal, con unos todos los problemas son brutales. Malos. Sí. Sí, o sea, que también allí comprar huevos es más, en fin. Y entonces... Ellos ya se cargaron mucho de su industria clave, prácticamente tienen muy poca, y entonces ya se habían quedado en ser una potencia financiera. O sea, ellos vivían de eso, así tienen de... Claro, al irse de la UE, que se les van hasta centros internacionales, ve que baja mucho su potencia financiera y por lo tanto la solidez de creencia en la libra que se despepita. Claro, eso les va a durar mucho tiempo. Pero ha sido toda la vida un partidario del Brexit. Sí, a diferencia de Truss, que había decidido que sí, después que no y después que sí. De toda la vida. Bueno, pues me alegro mucho, gestiónelo. Pero que la segunda potencia nuclear de la Europa occidental en este momento se debilite, probablemente se desguace, porque ellos sí tienen resortes... O sea, ellos sí son una confederación, de hecho, y por lo tanto es una confederación se deshace, pues es muy mala noticia para todos los europeos. Muy mala noticia, chanzas aparte, que si Gibraltar o que si la pérfida Albión. Es muy mala noticia. Bueno, Gibraltar no es una chanza, la pérfida Albión, no. La pérfida Albión sí, pero sí, es Gibraltar. No, pero quiero decir, a mí no me parece una buena noticia y yo creo que es una crisis también, que es lo que escribía de la democracia, ¿no? y de las nuevas prácticas, hasta la efebocracia que se ve con esos 42 años. ¿no? Está en crisis en todas partes. Claro, donde hubiera habido... Sí, puede ser la antesala de una crisis muy profunda de la democracia en Europa. ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos a ver, me gustaría ver... si analizamos lo que ha pasado, y yo creo que Enrique daba una de las claves, lo que sucede es que se ha visto cómo directamente los mercados son capaces de cualquier cosa. Claro. Y esto hay que tenerlo muy claro porque lo que estamos viendo es que en estos momentos es una cuestión
de tamaño, pero si al final los mercados son capaces de cualquier cosa, ¿dónde queda la hegemonía de cada uno de los países que al final nos hemos entregado a darles grandes volúmenes para que las especulaciones en el corto no nos pasen factura? Esto es la realidad que ha sido capaz de ver cómo, con lo que nos está costando a nosotros aquí que salga Sánchez, hemos visto pasar 3 primeros ministros de un día prácticamente para el otro. A partir de aquí las soluciones las tiene realmente complicadas, porque yo creo que sí que, ¿sabéis en aquella especie de confabulación que yo os decía en un momento dado? Y yo creo que va todo vinculado, es decir, las cosas no pasan porque sí. Cuando hablábamos de la crisis energética, yo creo que la crisis energética tiene determinadas connotaciones para que incrementen las inflaciones, suban los tipos de interés. Y otro de los grandes aspectos era qué hacemos con el mercado, los mercados financieros y cómo reorientamos los flujos de los mercados financieros. Y tal vez eso requiera de un pseudo cadáver país, y tal vez pudiéramos estar hablando de Reino Unido en estos momentos. Y hasta ahí lo dejo, porque además yo creo que vamos a ver la evolución rápidamente. Yo creo que tiene mucho más de creado y de artificial que de realmente de situación con medidas reales. Por tanto, no sé qué puede hacer en estos momentos Reino Unido para restablecer una situación digamos, de cierta tranquilidad. Por tanto, lo que está es directamente a merced de los mercados. Yo creo que nos debería de dar una reflexión y es, primera, hasta dónde en estos momentos lo que nos llamamos la Europa democrática, los que nos llamamos los países del primer mundo, realmente somos dueños de nuestros destinos. Y dos, y más importante, no estamos viendo que al final aquello que pensamos que eran los activos país se están transformando por los activos tangibles país, y esa Europa de los servicios, esa Europa de las finanzas, esa Europa de la Unión Vicente, que me he mareado. ¿Activos país qué son? Vamos a ver, el activo país, tú por ejemplo dices, no, muy fácil, es decir, yo lo que estaba contraponiendo es la idea de, oye, vamos a ver, Londres, la City, todas las transacciones, todo, ¿vale? Eso es el único activo que tienen, pero eso tú luego ¿cómo lo materializas? ¿Y activo tangible país? Tengo petróleo, tengo hierro, tengo gas. Tengo grano, tengo aquello de ¿y tú cuánto vales? Claro. ¿Vale? Entiendo. Es que está cambiando el escenario. Antes de que Sergio y la señora no digan cosas más inteligentes, completamente de acuerdo con lo que ha dicho don Vicente. Además, yo diría, cuanto más eres financiero dependiente, más dependes de un sistema financiero que de una buena, como los alemanes, de una buena industria y tal, más te van a apretar los mercados internacionales y los grandes fondos y todo eso. Y esto es lo que le está pasando. O sea, y es lo que el ministro de Economía de Chirac decía, te enfrentas a le mur de l'argent, es decir, la pared del dinero, que ejerce una verdadera tiranía, ¿no? Y después, ¿dónde ha quedado eso? Yo creo que quedó en la paz de Westfalia, es decir, ya un país solo. Sergio, Teresa, y nos vamos a Italia. Venga. Yo sí que estoy en desacuerdo con la lectura que se hace, y lo tengo muy claro. El problema del Reino Unido ha sido que ha descuadrado los presupuestos que presentó, los descuadraba y no tenía dónde poner ese descuadre. Eso es lo que hizo, bajar impuestos y subir el gasto. Tú tienes que cuadrar. ¿Por qué en España podremos descuadrar año tras año por 60.000, 30.000, 40.000? Porque te lo compra el BCE. ¿Y quién está detrás del BCE? ¿Quién está detrás del BCE? Está Alemania, hasta que deje de comprar, hasta que deje de respaldarlo, hasta que Holanda te diga se acabó, hasta que Irlanda diga es su gasto, no el mío. Sí, sí. Hasta que alcen la voz. Y entonces nosotros vamos a pasar exactamente lo mismo que está pasando al Reino Unido. Exactamente igual. No es un problema de si subes o bajas impuestos. No, es un problema de descuadre de presupuestos. Ajá. Y obviamente, si es un país, como estabais diciendo, que es su gran activo es a nivel financiero, con más razón
tiene un peso enorme tener unas finanzas cuadradas. Es que el país, y además, Sí, y con esto finalizo, ¿cómo se le ocurre a una conservadora coger y bajar impuestos y aumentar el gasto? No, hombre, no. Es que no puede ser, es que eso... Es que Baja eso no los tiene- dos a la vez, es que, por lo menos. claro, es que es una incoherencia total. ¿Y a ti qué pálpito te da este señor Sunak? Bueno, pues no, imagino que al menos espero que presente unos presupuestos mucho mejores que la anterior. Pero yo solamente quería añadir una cosa, y es que hablábamos de que, bueno, que esto es síntoma de que es muy vulnerable, ¿no? Porque al final depende de los mercados. Pues a mí me encantaría que en estos momentos España fuese tan vulnerable como Inglaterra, ¿no? Porque ante unos presupuestos como los de Pedro Sánchez, estoy segura que si fuésemos tan vulnerables, los mercados Estaríamos también muertos. hubiesen propiciado la salida de Sánchez. Y en ese aspecto Ya, sí pero que eso es- envidio, no sabe lo sí que que envidio a sufriríamos. Inglaterra. Claro, pero ¿El eso, qué? Mucho más Con que la los salida de ingleses. Sánchez, No, mucho más que los ingleses, con la crisis económica, vamos. La devaluación, pagar nuestra deuda en pesetas, madre mía. Llega un momento que también tendremos que ser responsables de nuestras decisiones, porque ahora de momento no lo estamos siendo. Esa es la clave, esa es la clave, sí. Ahora es muy... ¡Ay! Vamos a votar a Podemos, que es muy gracioso. Quiero ¡Ah, decir- que me van a dar Una información. una paguita de 600 euros! ¡Ay, los 400 pavos para los niños! Esto es muy gracioso, hay mucha risa. Y tenemos unos problemones que no veas. O sea, incluso con los chavales. ¿Qué es Vamos. lo que Apunta, Calvet, ¿Qué es lo que están rápidamente. retirando en Inglaterra? Yo estoy de acuerdo con los dos y además creo que no es incompatible. Tú ves el corto plazo, lo que ha pasado ahora y tal, y nosotros más bien veíamos una situación global. Pero hay un problema a corto plazo que no se dice, y es que los fondos de pensiones en Inglaterra, por lo visto, están cerca de la quiebra. hombre, Lo claro. cual Si le quieres, obliga hablamos de la al Seguridad Banco Social Central, Española. exacto, pero lo cual está obligando al Banco Central de Es una Inglaterra, verdad. que hasta hace poco lo llevaba un canadiense, por cierto, al Banco Central de Inglaterra a darle dinero, porque socialmente no se puede permitir, porque una gran parte de la pensión de los ingleses, a diferencia en España, viene de esos fondos de pensiones. Esa es una de las cosas que hacen que descuadren las cuentas. Vámonos a Italia, que también tiene sus problemas, pero, en fin, no es lo mismo. Tomaba posesión Giorgia Meloni. Creo que podemos ver una parte pequeñita de su discurso que enseguida vamos a ellos la comentar. deuda. Escuchamos. Garantizo que no dependeremos de naciones distantes a nosotros para dar de comer a nuestros niños. Un modelo virtuoso de colaboración entre las naciones europea y africana para contrarrestar la preocupante expansión del radicalismo islamista, sobre todo en el área subsahariana. Hemos sacado estos dos elementos, entre otros muchísimos. En fin, el discurso ha sido largo y muy lleno de contenido, por cierto, sobre todo para dibujar las líneas. Es decir, ha sido un discurso absolutamente democrático, absolutamente europeísta. Y en cuestión de la inmigración, por ejemplo, además distinguiendo muy claramente el problema de la inmigración ilegal de cualquier otro problema vinculado con trabajadores extranjeros en el país, ¿verdad? Y muy nacional, porque la opción de Meloni es una opción fundamentalmente nacional. La polémica hoy que ha llegado a España, creo que en Italia también, pero bueno, como corresponde a esta especie de grado de agilipollamiento universal en el que vivimos, ¿verdad?, ha sido que ella dice que quiere que la llamen primer ministro, en realidad es presidente del Consejo de Ministros, que era, por cierto, como se llamaban en España antes, ¿eh? O sea, en España aquí se llamaban así. Bueno, en lugar de primera ministra. Y entonces resulta que todo lo que se fija en la prensa, no solo española, pero bueno, de aquí particularmente, es en esta membrillada. Que bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Pero en fin. Bueno, yo creo que se fijan en esto porque probablemente toda esta prensa entregada a los de siempre, entregada a esa agenda globalista, no quieren oír ni escuchar las cosas que ha estado diciendo Giorgia Meloni. No quiere ni oír ni escuchar cómo hay formas de entender Europa desde la unidad, por un lado, pero manteniendo en todo momento la soberanía de cada país, manteniendo en todo momento, y es una constante, nuestras fronteras donde deben de estar para que entren legalmente los que pueden entrar y los que interesa que entren, y para que desde luego se acabe ya de una vez por todas con este fenómeno que impacta directamente a Italia
y por supuestísimo también a España, obviamente por cercanías con, digamos, las costas marroquíes, en su caso Libia, etcétera, etcétera, básicamente, bueno, pues esto no ha gustado. Bien, yo estoy contento, a mí sí que me ha gustado, hemos oído otro discurso muy distinto en la Europa, ya no tanto la antigua Europa del Este, sino que lo estamos oyendo aquí al lado, en clave mediterránea, y donde muchos de los problemas que tenemos nos podemos ver representados en este discurso. ¿Cómo habéis visto vosotros, muy rápidamente, que hemos de irnos a la pura y la llegada? Voy a preguntar a Teresa, porque como una parte de la polémica ha sido precisamente sobre la cuestión feminista o femenina o no, que de verdad que a mí es que me sacan de quicio estas cosas, pero bueno, no voy a opinar más, porque si no... Pues la llegada, yo como mujer... Además, claro, efectivamente. No, yo creo que además la prensa de izquierda aquí en España se ha dedicado a criticar a Meloni, ¿no? A pesar de que es una mujer que ha obtenido los votos pues democráticamente, ¿no? Era asombroso porque ella decía durante la campaña una cosa y la prensa española contaba otra diferente, con lo cual claro. tú veías, no puede ser esto, ¿verdad? Cuando supuestamente la prensa de izquierda y los políticos de izquierda deberían alabar, ¿no? Que fuese una mujer quien estuviese gobernando en Italia. Porque es de derechas, si eres de derechas no eres mujer. Claro, tienes el estigma cargado del peso de la culpa de no ser de izquierdas, y eso es como el pecado original que te mancha indeleblemente y que se impone incluso a tu condición de colectivo alienado en tanto que mujer. No sabes que hasta la coronilla está de todo ese discurso que ha convertido el debate público en una filfa continua, joder. De verdad. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, el día que se presente Teresa ya verá usted. Pero yo me presento a Extremadura, ¿eh? Vale, bien. Yo simplemente decirle, cada día me sorprende más que la gente se lleve las manos a la cabeza, al menos la prensa de izquierdas, sobre acabar con la inmigración ilegal. O sea, la discusión tendría que ser si uno quiere inmigración o no quiere inmigración, pero la ilegal... Yo creo que es indudable que no... Pues, que sí, o sea, que existan partidos que quieran, sí queremos inmigración o no queremos, eso es un tipo de política, pero la ilegal, vamos, es que es algo que no puede, o sea, es que no es sostenible, pero no es que lo diga yo, que me lo esté aquí inventando, sino simplemente vamos a los países del norte de Europa, que tanto se les llena la boca a la gente de izquierdas. ¿Qué hacen con la inmigración ilegal ahora mismo? Es que los expulsan inmediatamente. Es que no... Porque es ilegal. Porque es ilegal. Es que cuesta explicarlo. Y entonces uno podría ser, si es pro inmigración, decir, vamos a ampliar, vamos a facilitar la entrada de inmigrantes, vamos a hacer diferentes acciones para que se pueda aumentar la gente que tenemos aquí. Entonces, todo eso es discutible. Pero me sorprende que si tenemos fronteras... yo creo que una de las cosas es que simplemente hay que respetarlas. Si no, es dejación de funciones. Lo digo por el gobierno socialista, que estaba en contra de las concertinas y luego las pone. Dice que no las quiere y luego las vuelve a poner. Sergio, esto lo dices como Sergio Bravezo. Entiendo que no lo dices como representante, en este caso, del Partido Popular. Exactamente. Porque lo que vamos a hablar es como representante del Partido Popular, lo que no puedes es decir un discurso y hacer, sin ir más lejos, en mi ayuntamiento directamente lo contrario. Es decir, es apoyar todas las políticas que favorecen y amparan económicamente el tráfico de personas. Y esto se está haciendo en el ayuntamiento, se está haciendo y se está haciendo en muchos de los sitios en los que gobernáis, que no son en demasiados, y desde luego con vuestra pasividad y con vuestro apoyo en muchos de los casos, todavía más. Entonces, claro, a mí lo que me gustaría también es que os aclararais. Es decir, que yo estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que tú has dicho yo te lo puedo suscribir, pero la realidad dista enormemente, Sergio, de lo que decís. Yo vuelvo a decir, y vuelvo a ser claro, una cosa es que uno quiera y sea pro inmigración, y otra cosa es que lo que no va a encontrar en el Partido Popular es que diga, no, vamos a incumplir las leyes, vamos a hacer algo que sea ilegal. Eso jamás lo escuchan en el Partido Popular, jamás, nunca. No, es que no se puede... Una cosa es que a uno le guste o no le guste una política de inmigración, que eso es otra cosa, que eso es lo que decía desde el inicio de mi intervención, y a eso me remito. Bueno, Enrique, cada vez que dice algo de Meloni, nos vamos a la publi enseguida. Sí, sobre esto último que estáis debatiendo, que os dejo tranquilamente que lo veáis desde un punto de vista partidista, pero a mí sí me interesa saber
conocer el programa del Partido Popular en cuanto a la inmigración ilegal. Porque y después, ¿qué haces? Que no es fácil, porque hay leyes, hay incluso leyes internacionales. Claro. Y después, es como no tener el carnet de conducir. No es ilegal delito de llevarte a la cárcel, lo quieras que no. Pero ahora, hablando de Meloni. Hablando de Meloni, yo quiero destacar una cosa, porque para una cosa que se lo digo... No, si quieres volvemos después. No, que hay que hacer la publicidad, pero ya hay mucho tema de que... Me ha alegrado mucho, porque se tenía con cierto miedo, los ministros que yo conozca que han nombrado. Que haya nombrado vicepresidente a un europeísta convencido, que ha sido además consejero de Industria, comisario de Industria, con un español de mano derecha, que era Daniel Calleja, que ha sido además presidente del Parlamento Europeo, que es un europeísta, no voy a decir más, que es Tajani, que es un amigo del Real Madrid. Eso ya ves, cago en la mar. Al final... Y de España, es de la Juve, pero después, y de España, es una excelente noticia para los europeos y para España, absolutamente. Vamos a ver, que estuvo de mi lado cuando fui europarlamentario como presidente para frenar la avanzada golpista y separatista. Es una buena. Y entonces, a raíz de esos nombramientos, yo no he podido escuchar ni analizar el discurso, que además es... yo creo que con Meloni hay que esperar y ver. Bueno, con todos los pero es que yo no veo a ningún partido político, ni en España ni en Italia, que esté en contra de la inmigración legal. O sea, aquí estamos sacando a la palestra de si estamos en contra o no de la inmigración ilegal, que es verdad que hay muchos partidos que están a favor de la inmigración ilegal, cosa que no entendemos, pero en contra de la inmigración legal, sí, creo que no conozco a ningún político que diga que esté en contra. Ni Meloni, ni Vox, ni el Partido Popular, ni ninguno. Dice que le sale más caro a la sociedad que lo que aporta y que no estamos para eso. Publicidad sí o sí, porque si no nos vamos a eternizar. Sí. Queda pendiente para la semana que viene un debate, que es el siguiente. ¿Por qué cierto tipo de europeísta piensa que no es posible ser europeísta y al mismo tiempo defender la soberanía nacional de cada nación europea? Pero esto es un debate que vamos a tener Enrique y yo un día que tengamos tiempo. Ahora no. Con mucho publicidad. Y a la vuelta vamos a ver... ¿Es normal que una persona en España se pase 2 años en la cárcel y después de 2 años en la cárcel salga inocente? ¿O que soporte una investigación de 15 años que le arruina la vida y después de 15 años salga exonerado de cualquier culpa? Bueno, pues eso pasa en España y alguien tendrá que decirles algo a los togados, digo yo. Publi, lo vemos. 23:08, 22:08 en Canarias. Vamos, antes de lo de Barcelona, 11 de noviembre. 11 de noviembre, que estamos allí, Julio Ariza, Javier Horcajo, José María Francás y un servidor. Francás es que va de sobresaliente, por eso no aparece en el cartelito. 11 de noviembre a las 8:30, a partir de las 8:30 de la tarde, cena coloquio para todos los que queráis venir. Hay que llamar antes al club de amigos, porque esto se hace a través del club, no en el local, a través del club. Todavía quedan plazas, o sea que hasta completar aforo, allí estaremos para hablar. O sea, vosotros cenáis y nosotros hablamos. Y así de paso hacemos ayuno intermitente, que se llama. Así que nos vamos a pasar bomba. 11 de noviembre, viernes, en Barcelona. Vamos al asunto. Sacaba Jesús Cacho el otro día un artículo en Voz Populi sobre la cosa y es muy importante, poniendo un caso detrás de otro. O sea, no es normal. Aquí todo el mundo tiende a hablar siempre, bueno, los jueces son independientes, los jueces son buenos, todo lo que usted quiera. Si el problema seguramente no son los jueces, pero hemos visto cosas asombrosas en la Fiscalía, por ejemplo. Luego contaremos lo de Monedero. Cosas realmente increíbles. Y además, vamos a ver, o sea, que a Zaplana le han montado un caso por una bolsa con sus planes secretos para blanquear dinero, puesta en el altillo de una casa que encontró un sirio, que luego era todo mentira. Es que estamos viendo cosas increíbles. Bueno, Ana Angelova ha hecho un breve acercamiento a este asunto y me parece que vale la pena tratar. O sea, a los jueces es, por otra parte, una cuestión clásica del pensamiento político. ¿Quién vigila a los vigilantes? Bueno, ¿y a los jueces quién los vigila? ¿Y a los fiscales? Tema. Pena de telediario. Si decimos estas palabras, todos sabemos perfectamente a qué nos referimos, ¿verdad?
La sociedad está más que acostumbrada a ver esta imagen en las noticias. Sin embargo, en ocasiones se acusa a alguien de cometer un delito, generalmente de corrupción, comienza una investigación después que dura años y posteriormente el juez determina su absolución. Es inocente. Pero la opinión pública ya le ha juzgado y las portadas de los periódicos no pueden dar marcha atrás. El daño a su imagen es irreversible. Casos concretos hay un montón. Sandro Rosell pasó 2 años en prisión provisional sin fianza. Se le acusaba de lo que siempre se acusan estos casos, de blanqueo de capitales y organización criminal. Pero no llegó a probarse y la indemnización fue de risa, apenas 18.000 euros. También Rodrigo Rato fue absuelto por el caso de la salida de Bankia a bolsa. La Fiscalía pedía 8 años y medio de prisión por presunta estafa y falsedad contable. De esos 2 delitos, absuelto. Suma y sigue. El empresario José María Aristrain también se las tuvo que ver con la justicia. La Fiscalía le atribuyó uno de los mayores fraudes fiscales de la historia reciente de España, que finalmente volvió a quedar en nada. ¿Y qué pasó con Paco Camps? Él y sus trajes ocuparon 169 portadas del diario El País, que se dice pronto, para finalmente, en un giro de los acontecimientos, quedar de nuevo absuelto. Pero en esto no todo es blanco sobre negro. Por si la sola investigación no destruyera ya en estos casos la vida del afectado y todo su entorno, entran en juego algunas pruebas precocinadas. Por ejemplo, el yonki del dinero reconoció haber acusado a cargos del PP, incluido al expresidente Eduardo Zaplana, con pruebas falsas. Y por desgracia, algunas veces las pruebas incriminatorias se van buscando sobre la marcha. Pero mientras tanto, personas como Zaplana pasan meses o años en prisión preventiva. Y ya no hablemos de las causas archivadas, como aquellas contra Esperanza Aguirre o Ignacio González. Los dirigentes del PP están fuera del caso Púnica, pero seguirán siendo utilizados como muestra de un Partido Popular entero corrupto sin esas condenas a sus espaldas. Muchos terminan absueltos o con causas archivadas, a menudo por falta de pruebas, lo que levanta la sombra de la sospecha y que servirá años después para seguir echando leña al fuego. Algo insoportable en términos democráticos, que aviva el debate sobre el funcionamiento de una justicia cuestionada por tardía y sujeta a un procedimiento penal que en muchos casos vulnera los derechos de los acusados. Cuestiona también, sobra decirlo, su presunción de inocencia. Por eso nunca acabarán casos como el Púnica, porque es el mejor negocio electoral. Y esto es intolerable. Es intolerable. Pero se supone que la justicia precisamente está para evitar estas cosas. Pues no. Y aquí todo el mundo es culpable. La Fiscalía, los fiscales, algunos particularmente fanatizados, por utilizar el verbo que utiliza Cacho muy adecuadamente, la UDEF, la UCO, gente que se puede hacer investigaciones que no le salen y empieza a llamar testigos para que digan cosas, aunque no sean verdad, y va creciendo el expediente, de tal forma que el juez al final no puede leerlo, no tiene tiempo material, lee lo que dicen las partes, y en función de su criterio, bueno, pues, que es una locura todo esto. Bueno, Cacho dice algo peor, que me dejó de hielo, concretamente, además lo he escrito en Vox Populi, luego no, dice que a la mujer de Rosell le metieron directamente un sobre con dinero del abrigo. Con dinero en el bolsillo y dije, hostia puta, tío. Claro. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Vamos, si hubiera pena de muerte, yo a eso sí que lo aplicaba, vamos. Pero ¿sabes lo que es eso? Es decir, ir a una... Bueno, es lo que hacía este Bill, ¿no? Bueno, yo solo voy a decir una cosa... Bueno, esto es una vergüenza. Dice otra cosa más. Es decir, al final sacas los testigos falsos, echando mano de Villarejo. Eso es. Que es, por otra parte, quien ha puesto la primera denuncia en ciertos casos. Bueno, esto es la mafia. No, es absolutamente, vamos, es exactamente, es espantoso. Yo voy a decir otra cosa, porque yo, espero no volver a tener que tener necesidad de juicios ni de nada en mi vida, pero mi experiencia personal y de amigos, etcétera, es que eso de que son 4 o 5 jueces estrella, pero bueno, jueces españoles y tal, nada de nada.
pero de nada, vamos, es decir, cosas clamorosas, como que se dicta una cosa distinta en Madrid que en Asturias, en un caso laboral, no estoy laboral, se pide casación al Supremo, no la da, se va al Constitucional y dice, es que no la da el Supremo, y el Supremo argumenta unas fechas pero que no es que han al Constitucional cosas solo de puedes estas. ir Es decir, claro, por vulneración es decir, de derechos fundamentales y no se vulneraron. claro, pero habíamos ido, pero después ha habido otro por una separación, etcétera. Los jueces, además no entiendo cómo jueces tan jóvenes son jueces únicos. Yo metería más bien tribunales de 3 con jóvenes para que aprendieran. Yo creo que esto es el mismo bulo que cuando se decía que teníamos la mejor sanidad del mundo. Sí, absolutamente de acuerdo, y en la comparación también. Y como es verdad que muchos profesionales, que evidentemente no forman parte de esta porquería, ostras, haced como todo el mundo, os ponéis la toga y las puñeticas y a protestar a la calle, si es verdad. Claro, pero sí, esto es una realidad y la gente lo tiene que saber. No es verdad que tengamos una justicia decente. No, la realidad es esa. Pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros. Por supuesto que no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo sí que creo que tenemos una justicia decente, entre otras cosas porque estoy todos los días, al final, en la Audiencia Nacional, en el Supremo, en Plaza Castilla, y si tengo que hacer una valoración, creo que tanto las investigaciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado como las investigaciones judiciales considero que son investigaciones que son, por supuesto, decentes y acordes. Es cierto que cuando se inicia una investigación contra una persona X, cuando esa persona es conocida, al final los medios de comunicación vamos contando todo al detalle, ¿no? Conforme va pasando. Y cuando continúa la instrucción, llega un momento en el que dicen, bueno, pues no hay delito, pues se archiva la causa porque no hay delito para procesar a esta persona. ¿Quiere decir que lo otro era falso? No, se estaba haciendo una investigación, ya está. Eso no es falso, es como cuando un periodista... Espera, es como cuando un periodista... Pero eso no sirve. Claro, como cuando un periodista inicia una investigación porque le han contado que tal persona es un corrupto, inician la investigación. Si durante esa investigación del periodista se fuese informando paralelamente, también ocurría lo mismo que con los jueces. Y luego, muchas veces, esas investigaciones que iniciamos los periodistas, resulta que no, que lo que te habían contado en un principio las has investigado y no cuadra. Tres objeciones. ¿No? Entonces, ya no espero más. 3 objeciones. Vale. 3 objeciones. De ninguna investigación de un periodista se deduce que un tipo se pase 2 años en la cárcel siendo inocente. Y de una investigación judicial, sí. Y hay más de un caso. O 15 años arruinados sin poder hacer negocios. Y de estos casos, sí. 2. Tampoco hay muchos casos en España, ¿es verdad? Me da igual. Me basta con que haya 3, sobre todo por lo que veo detrás. Que haya jueces y policías decentes, la inmensa mayoría, que yo no te discuto, no significa que la justicia sea decente. ¿Por qué? Pues porque la justicia es un aparato que actúa en su conjunto. Y si dentro de la justicia tú permites que año tras año tras año, y venimos de los tiempos de las fiscalas aquellas de Garzón con el caso Gürtel, ¿dónde está esta ahora? La Fiscalía Europea, si no me equivoco. Bueno. No están en anticorrupción. No, la Sabadell. Concha Sabadell, en Europa. Que era muy pequeña entonces. Ahí sigue, premiada. Si ahí se deduce. Pero es que no podemos comparar a los jueces y no podemos comparar a la UCO ni a la UDEF con la Fiscalía. Con la Fiscalía actual de Dolores Delgado. Yo, como dicen los americanos en las películas, soy un ciudadano que paga sus impuestos. Y yo lo que veo es que estoy expuesto. Y que la justicia me ampara según y cómo. Y que con todos los respetos del mundo, a la inmensa mayoría de los jueces, los fiscales, los abogados, los secretarios de juzgado, los pasantes y los bedeles y todo lo que tú quieras, hay suficientes manzanas podridas, suficiente tiempo en el aparato como para haberlo contaminado todo. ¿Sabes? O sea, si me dijeras, es que el Consejo General del Poder Judicial ha actuado contra fulano y contra mengano y contra no sé qué, bueno, bien, hay alguien que vigila al vigilante, que es de lo que se trata, pero es un problema clásico de cualquier sociedad. Bueno, y tenemos ¿cómo era es que no me acuerdo del latinajo? Pero... Qui custodiat custodies ipsus, era una cosa así, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos a Baltasar Garzón condenado por prevaricar. O sea, sí que es verdad que hay un... Leche, el órgano y a su propia de Fiscal General del Estado.
Hombre, y los claro. fiscales tragando. Pues claro. Pero es que es lo que te estoy diciendo, que hay un problema con respecto a los fiscales, porque es verdad que los jueces sí bien. tienen el órgano de gobierno vale. de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, y que le pueden expedientar. En cambio, la Fiscalía va de manera independiente, y en el caso de los fiscales sí que es cierto... Eso es no, que lo que estás diciendo es un buen punto. Claro, Detrás de la Fiscalía, ¿quién está detrás de la Fiscalía? Está, por supuesto, ahora mismo el Gobierno. O sea, ahora mismo la Fiscalía está tomada por el Gobierno. Es más, para que puedan nombrar a un juez, ¿qué tiene que haber una decisión? Un juez, te digo, hay una plaza vacante en el Tribunal Supremo. Pues para que un juez pueda ser nombrado para esa plaza vacante, sí que hay un órgano de gobierno de los jueces que le nombran. En cambio, en el caso de la Fiscalía, no. En el caso de la Fiscalía, si tú quieres premiar a un fiscal porque te cae bien, basta con que el fiscal general del Estado le nombre. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver el tema de los jueces con el tema de los fiscales en el funcionamiento. Sí que tiene que ver, querida. No tiene nada. Sí que tiene que ver porque cuando No, el porque ciudadano de a pie va a un tribunal, allí tienes al juez y tienes al fiscal. Claro que tiene que ver. Al final, lo que cae encima de la espalda del ciudadano, ¿verdad? Es el hierro marcado, plum. Y, perdóname, lo mismo le da a Rosell que haya sido el fiscal o que haya sido el juez. La vida se la han destrozado. Y a Aristrén también. Y tantos otros. O a Paco Es cierto Camps, que estamos... que va dando vueltas por el mundo ahora. Te puedes imaginar, 15 años siendo el hombre más corrupto de España y no había hecho nada. Ya, pero Claro. ahí O a también... Rita Barberá muerta en un hotel. Ahí también parte de la culpa la tiene la prensa de izquierda. Porque la tiene la prensa de izquierda porque es la que es el que ha agrandado un caos, una causa que en realidad no había causa. Y a esa prensa de izquierdas no la ha llamado, ¿verdad?, alguien cercano a la fiscalía de un caso para contarle todo, ¿no? Pues no sé si la habrá llamado o no, pero yo te digo, por ejemplo, en el caso de las mascarillas de Almeida, donde Almeida y Ayuso son los perjudicados, quien se ha dedicado a filtrar la información son precisamente los partidos políticos personados en la causa. ¿Y a quién se la han filtrado? A la prensa de izquierda. ¿Para qué? Para que esa causa judicial se convierta en una causa mediática y política. Bueno, pues pero la prensa pero los partidos políticos, que son los personados en la causa, ¿qué es lo que pasa en todas las causas? El Agurte igual, ¿quiénes están personados? Haddad, Izquierda Unida. ¿Quiénes son los que filtran el PSOE? ¿Quiénes son los que filtran luego esa información? Pues precisamente esos partidos políticos a sus medios de confianza. ¿Os acordáis cuál fue el primer caso? El de Alonso Puerta y las basuras de Madrid. No, fue un tal Demetrio Madrid. No, ese fue el segundo. Así fue el segundo. Bueno, pues el segundo caso fue un tal Demetrio Madrid, que era el presidente autonómico de Castilla y León por el PSOE, que le acusaron, un tal Aznar, de una serie de irregularidades, malversaciones y tal, que a los 15 años se dijeron que no eran verdad. Pero a él dimitió y se le acabó la carrera política. O sea, que en todas partes jueces... No es un problema político. Yo creo... Y en el caso de Rosell, por supuesto, los jueces pueden cometer errores, como lo puede cometer un médico, como lo puede cometer un periodista o cualquier profesional, pero no por eso, ni mucho menos... No, como cualquiera no. Si un médico comete un error y te mueres, eso es un delito. Si un juez comete un error y mete a un tío 2 años en la cárcel, ¿eso qué leches es? Ostras, bueno, perdóname, si no ha cometido ningún delito de prevaricación, no es un delito. Pero si no ha cometido ningún delito de prevaricación, no es ningún delito. Y si un juez también, pues en muchas ocasiones precisamente no son condenados. O sea, si un médico, quiero decir, en muchas ocasiones, a no ser que la negligencia sea muy burda... Bueno, eso es otro tema que... Pero sí que yo diría una cosa, o sea, recordemos, en España la prisión preventiva puede llegar hasta los 4 años. Sí. En el resto de Europa son 2. Sí, habeas corpus. De hecho, Villarejo ha sido uno de los pocos presos preventivos que ha estado casi los 4 años en prisión. Voy a responder al espectador que nos ha puesto este mensaje. Hubo un tiempo en que la prensa de investigación... Yo soy periodista desde los 21, o sea que llevo 38 años de profesión. Ya le digo yo que no. Que no. Otras cosas sí, pero en materia judicial o policial. En fin. Bueno, vale, ya he contestado.
No, bueno, yo de verdad, mire, voy a ser muy breve. Esto yo casi lo resumiría y casi os voy a titular ahora un poco lo que habéis tenido como entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Que es un poco lo que aquí estamos viendo. Vamos a ver, tenemos una legislación excesivamente garantista. 2, es lenta. Si la sanidad española es lenta, la justicia española es lenta. Falta de recursos. La imparcialidad está como que por ver. En muchos de los casos en más que en entredicho. Es decir, tenemos todos los ingredientes para poder decir y aseverar que no tenemos justicia. Si además tenemos un sistema político que acaba judicializando absolutamente todo, condicionado y apalancado en que se sabe que es lento, y como se sabe que es lento, tu capacidad... No, y que tienes el apoyo de la Fiscalía. Y por otro lado tienes el apoyo de la Fiscalía, y luego que tampoco os vais a salir, que es por lo que decía, que entre todos la mataron y ya sola se murió, y tenéis a la prensa que ya os viene bien para tirar titulares o tirar de clics, pues al final tienes la situación, la tormenta perfecta para que se comentan tremendas injusticias. Pero mi pregunta sería, estos son los casos conocidos, pero que nos pensamos que esto entre las personas de a pie no sucede. Sí, ¿cuántas actuaciones están pendientes de que se realicen? ¿Cuántos señores están en la cárcel en prisión preventiva por delitos? Es decir, estos son las caras visibles. Lo que realmente hay que plantearse es que hay que acometer, entre otras muchas reformas, una reforma integral, desde luego, de toda nuestra justicia. Yo recuerdo, era en el 2015, lo digo porque me acuerdo de ese dato, había en España 2 millones de imputados. Y en ese momento ser imputado, que ser un investigado, era pena de muerte pública en los medios de comunicación. Y eso, cuando uno está gestionando y tiene que mancharse las manos en la gestión, que aquí muchas veces nos olvidamos, pero los políticos se manchan las manos, y hay una... repercusión penal en las decisiones que se toman, que yo he estado en el Consejo de Administración de 2 empresas y depende de lo que teníamos que votar, ahí te la estás jugando por lo militar, ¿eh? O sea, que no es una broma. Claro, cualquier persona que esté implicada en esos procesos, votaciones y tu decisión que le haya tocado, te puede denunciar. Te denuncia y estás automáticamente imputado. Es que te lo van a tramitar porque eres una persona que ha tomado una decisión que afecta a un tercero y por lo tanto tendrás que ir a juicio. Y eso en los medios de comunicación hoy es la muerte pública. Yo ahora quiero también contestar a este espectador que dice: el Consejo General del Estado no es el órgano de gobierno de los jueces, sino del tercer poder, que es el poder judicial, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? El órgano de gobierno de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial, y lo que quiero decir es que el Ministerio Público, la Fiscalía, no está gobernada por este Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, ¿tienen un supervisor los jueces? Sí. ¿Cuál es? El Consejo General del Poder Judicial. O sea, ese es el que se reparte entre los partidos, ¿no? Sí, ese es el que se reparte entre los partidos. Ese es el que no deberían repartirse entre los partidos, no entre todos, sí, que se reparten entre 2 partidos. Parece ser que también se lo reparten PNV, RC... Bueno, y RC. Tienes razón. Y RC, pues, de hecho hay una... que a Vox, que no es... Pero que sepa usted de precisión de un abogado amigo que escribe para decirme, no me quiero equivocar, ¿qué pasa con las filtraciones judiciales? También es un delito, efectivamente. Las filtraciones judiciales también son un delito. Hombre, y hay algún restaurante y bar que es conocido por las filtraciones. Y luego también quería matizar una cosa. Y súper rápido, ¿no? Quería matizar una cosa. Cuando decía otros los espectadores, no hay prensa de derecha ni izquierda, sino prensa de investigación, pero yo creo que obviamente todos los periódicos, todas las televisiones tienen una línea editorial, ¿no? Claro, por lo tanto, hay prensa de izquierda y prensa de derecha. Pero la diferencia entre unas y otras es que la prensa de izquierda solamente condena la corrupción de la derecha y la prensa de derecha condena todo tipo de corrupción, sea de derecha o sea de izquierda. Yo he informado igual de Púnica y de Gürtel que he informado del caso Neurona. No, es verdad que Teresa cuenta los casos y los cuenta con la misma vehemencia unos y otros. De hecho, igual que publiqué en exclusiva que iban a imputar a Esperanza Aguirre, publiqué en exclusiva que le iban a desimputar. O sea, me da exactamente igual del partido político que sea. Teresa, pero tú no eres la prensa de derecha. No, pero trabajo en un medio de centro-derecha. Vamos, hombre. Bueno, vamos, caras visibles, decía Teresa Gómez. Monedero, más cara visible que Monedero. Y además es un buen ejemplo, porque el juez tiene material para empapelarle y la Fiscalía dice, no. A mi Monedero no me lo toques. Bueno, la Audiencia Nacional permite al juez
Pero lo que digo, la investigarlo. Fiscalía no tiene órgano de gobierno, los jueces sí. Bueno, bien, pero es un caso concreto. Vemos aquí, tal como lo ha contado, Rebelión en la Granja, ese periódico que debe usted ver todos los días, porque se aprenden un montón de cosas en la web, rebelionenlagranja.com. Vale. La Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por blanqueo de capitales, que son sus innumerables cuentas corrientes, ¿no? Sí. 93 Mira, cuentas Que pagaba el pan con la tarjeta de crédito, como decía Vicente. Menuda locura con el Bizum. A mí hay una cosa que me gustaría puntualizar de esta causa, ¿no? Y es lo siguiente, Juan Carlos Monedero lo que está haciendo, que de hecho además cuando la sala, ¿no? Que esto fue la sección tercera sala de lo penal de la Audiencia Nacional, quien decidió que la investigación siguiese adelante, pues notificó este auto, estuvo en silencio durante casi 18 horas, ¿no? Luego ya pensó qué tuit poner. Y el tuit que puso fue diciendo que lo que dijo era que, bueno, que se está avalando esta investigación cuando solamente se cuenta con testimonios, él dice, de delincuentes venezolanos. Y él sabe perfectamente que eso es mentira. Es decir, que esta investigación, la investigación de Juan Carlos Monedero, llevaba investigándose en la Fiscalía Anticorrupción y en la Policía 2 años antes de que el Pollo Carvajal fuese detenido. ¿Y por qué se inició esta investigación? Esta investigación se inició a finales del año 2020. Y se inició porque tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Policía vio una serie de movimientos sospechosos entre la empresa de Juan Carlos Monedero y la empresa de un venezolano. Y hasta aquí podemos llegar, porque la investigación está bajo secreto sumario y tampoco podemos revelar más datos, ¿no? Vio una serie de movimientos sospechosos. El año pasado, no en 2020, el año pasado, 2021, un año más tarde, cuando la policía captura al jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, a Hugo el Pollo Carvajal, le citan a declarar en la causa de financiación ilegal de Podemos. Y en ese interrogatorio él cuenta cómo se financiaba Podemos, que dice que es a través de 3 vías, a través de valija diplomática, cuando Juan Carlos Monedero iba directamente a cobrar el dinero en Caracas, y dice, y además hay una tercera vía, que es a través de empresas interpuestas, y cita un número de empresas. Dice, una de las empresas se llama Vía Europa, que es de un venezolano, que es próximo al chavismo y que tiene la empresa aquí en España, pero realmente eso se utilizaba como tapadera. Y de hecho se dieron tantos contratos a esta empresa, y de esa cantidad de esos contratos se le dieron a Juan Carlos Monedero. Ese espía venezolano no tenía ni idea que la policía y la Fiscalía Anticorrupción ya llevaban 1 año antes investigando a esa empresa y a Juan Carlos Monedero bajo secreto sumario. Tampoco lo sabía el juez García Castellón. Por lo tanto, eso de que esta causa se ha montado a raíz de la declaración de testigos venezolanos es totalmente falso. Y él lo sabe. Pero bueno, vamos a ver, dicho queda, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Publi, porque estáis hoy exuberantes. 23:33, hay que irse a la publicidad porque vamos a hablar todavía del follón de la ley trans. A ver si da tiempo a hablarlo del delito de sedición y lo que hay detrás. Y me gustaría hablar del festolín cuarentón del PSOE, pero bueno, para todo me va a dar tiempo porque están hablando ahí por los codos. Publi, y a la vuelta vamos a la ley trans. 23:38, 22:38 en Canarias. Vamos, una de las noticias del día es que el PSOE amplía 1 semana más el periodo de enmiendas a la ley trans. A estas horas no sabemos lo que se ha montado en la izquierda, pero bueno, tienen un follón importante. Tienen un follón importante por varias razones. La fundamental es que es una ley completamente histérica, es una ley irracional, es monstruosa, objetivamente es monstruosa. Y ya, aparte de ser seguramente la única ley que se ha hecho contra la oposición de los afectados, que ya es lo último, ¿verdad? Bueno, hace unos días una asociación de profesoras feministas formulaba una denuncia. Y lo que denunciaban era lo que los protocolos de la ley trans iba a imponer en los colegios, porque esto no es una ley que afecta a un grupo reducido de personas que se sienten incómodas con su sexo. No. Esta es una ley que afecta al conjunto de la sociedad y muy particularmente va a afectar a los niños. Ya está afectando a los niños y de muy mala manera. ¿Qué dicen las profesoras? Borja García, que es un buen conocedor del tema, se ha metido dentro y nos lo cuenta. El hecho de que la ley trans de Irene Montero permita la autodeterminación de género desde los 12 años tiene más consecuencias de lo que pueda parecer en un principio.
Una de las más polémicas es lo que concierne al ámbito escolar. Y los niños, niñas y niñas menores de 12 años serán tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido. Esta afirmación saca literalmente a los padres de la ecuación, que ni siquiera tendrán el derecho a saber si sus hijos han tomado esa decisión. Pero la cosa podría ir a peor, y desde la plataforma feminista Dofenco advierten que se podría quitar la custodia de los hijos cuyos padres pongan en duda que su hijo es trans. En el caso de los profesores, el cuestionamiento puede acarrear multas de hasta 150.000 euros, la expulsión del centro, y todo esto sin ni siquiera derecho a juicio. Y es que esta ley prevé la creación de una especie de comisario de la verdad trans que, al igual que pasaba en la Inquisición, tendrá como misión establecer si una persona es culpable o inocente. No se nos permite hablar con el alumnado al respecto, no se nos permite conocer el contexto de tal decisión o ayudarle a encontrar el origen de su malestar. Es más, en los casos en los que las familias no se muestran conformes con los deseos del menor, desde el centro estamos obligados a abrir protocolos de desprotección. De este modo, tras la aprobación de la ley trans, todo el profesorado estará sometido a la ideología queer. Por si esto no fuera suficiente, tanto profesores como alumnos tendrán que acudir a una serie de talleres, obviamente impartidos por transactivistas radicales y defensores de la teoría queer. Reforzamos por ello también la educación en diversidad. Los currícula van a tener que incorporar contenidos específicos de respeto a la diversidad sexoafectiva y también familiar. No es de extrañar que allá donde esta ideología queer ha calado, se pase del 0,01% de personas trans a tasas que llegan al 2% de la población. Así, la nueva ley trans no viene a proteger a las personas que sufren disforia de género, sino a promover la transexualidad, empujando a aquellos niños que no se ajusten a los cánones establecidos como masculino o femenino a iniciar una transición que se torna muchas veces en irreversible. Lo que no cuenta esta ley ni el Ministerio de Igualdad es que la tasa de suicidios entre personas trans es de entre el 40 y el 46%. Tampoco hablan que, según multitud de estudios, como el de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, el 80% de los niños que se identifican con el género opuesto en edades tempranas dejan de hacerlo de manera espontánea cuando son mayores. Porque esta ley no pretende proteger a las personas trans. Esta ley quiere imponer su ideología por encima de la ciencia, por encima de las personas y por encima de la infancia. Este es el gran problema. Este es el gran problema. Es decir, es una ley que no está pensada para los casos concretos de personas con disforia de género. No. Olvídese. Está pensada para imponer en la sociedad una ideología según la cual, bueno, la autodeterminación de género famosa. ¿Y esto qué significa? Pues de entrada significa meterle a críos con 10, 12, 14 años un problema que no tienen. Y, en función de ese problema, meter un comisario político, porque es eso, que va a guiar al niño a tomar una decisión irreversible sobre su propia salud. Es una locura. Y las profesoras denuncian, bueno, es que multas hasta 150.000 euros. ¿Usted se da cuenta? Bueno, en fin, ahí estamos. Sí, quiero recordar que, esto no sé si lo hemos hablado en el programa o no, si estábamos en directo, pero estábamos hablando de la transferencia tecnológica y de lo que se estaba haciendo en otros países. En este caso es exactamente lo mismo. España tendría que copiar lo que se está haciendo en los países que ya están aplicando este tipo de política. Y resulta que es un verdadero fracaso, tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, como en Canadá. Actualmente está siendo un verdadero desastre. Y muchos de ellos están contemplando, están hablando de retirar este tipo de leyes. Bueno, pues en España estamos admitiendo y queriendo llevarlas a cabo. ¿Dónde sale todo esto? ¿De qué estamos hablando al final? De que fijemos cómo llega, que no existe el hombre y la mujer, que era lo que hablaba al inicio del programa. No existe hombre y mujer. Y luego, evidentemente, esto se lo aportas, se lo llevas a un niño y le estás rompiendo su vida. Le estás diciendo que no existe su sexualidad. Y quiero que, me gustaría que los que están viéndonos en casa, si tienen la posibilidad de ver una imagen, esto es, fue en España, de un niño de 6-7 años que ya le estaban dando en su primer día bloqueadores hormonales. Sí. Entonces, que vea con sus ojos, aquel que lo defiende, que lo vea con sus ojos qué significa para un niño, y que le vea la cara, y que le vea a lo que le está sometiendo, y cómo le está destruyendo la vida a un niño
que no ha tomado ninguna decisión por y que sí no, mismo. y que no tiene la madurez necesaria como para saber Y pues, eso, a qué género pertenece, o sea, no tiene esa madurez. Y lo peor de todo es que eso luego es irreversible, ¿no? O sea, Y así acaban en suicidios. Un 40% de suicidios dentro de todas estas transiciones que se hacen. Enrique, Vicente, Teresa. Sí, yo muy brevemente solo decir que cuando se dice que eso, lo que se está revisando las leyes donde ya lo aplicaron, es un desastre. Ser un desastre significa que hace sufrir a mucha gente. Totalmente. No, es un desastre por motivo de ideología de partido. Hace sufrir a mucha gente. Por lo cual yo, que en eso no soy nada especialista y no lo sé, pero conozco a esta persona trans, 40 años, profesionalmente, y con las que me llevo muy bien, que están de acuerdo conmigo en que ninguna decisión fisiológica y metabólicamente irreversible antes de que tenga edad de razón y bien informada. Por lo cual un niño de 12 años, para mí es un atentado contra la infancia. Y después lo otro, el aspecto que ha dicho nuestro director, es evidente, esto es un acto totalitario. Es la imposición de una visión muy minoritaria, muy minoritaria de la sociedad, del funcionamiento, de la convivencia social por parte de un partido sectario, sí, del poder al que se le ha dado poder. Es que precisamente la homosexualidad. Y es un ataque a la homosexualidad. No, y esto que contaba a veces es muy y al importante. feminismo. Que aquí lo hemos contado. Es decir, no solo es que, bueno, digamos, diluye la condición femenina, con lo cual el feminismo se acabó, sino que parte de la base de que la persona que siente una atracción sexual por a la gente de su propio sexo tiene un problema que tiene que solucionar cambiándose el sexo. Claro. Cosa que no es verdad, es que no es así. Pero es claro. En fin. Bueno, hoy en el rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ahora te doy la palabra, pero es que... No sé si no acabar en un juzgado. ¿Si no qué? ¿Acabas en el juzgado? Bueno, le ha preguntado a la ministra Isabel Rodríguez, que es la portavoz, ¿verdad?, que bueno, ya sabe que es una mujer de discurso simple, es decir, que bueno, pero da igual. Claro es que la pregunta, lo interesante no es ver la respuesta, lo interesante es lo que ha pasado entre medias, porque mire... Señora portavoz, me gustaría saber si tiene información si mañana el Grupo Socialista presentará enmiendas a la ley trans, y también me gustaría saber si tiene previsto el presidente del Gobierno comparecer otra vez en el Senado contra el señor Feijóo próximamente. Gracias. Y ahora empiece usted a contar. Tic-toc, 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 tic-toc. Porque he estado 26 segundos sin saber qué contestar. La ministra Rodríguez a la pregunta que le ha hecho este compañero allí en la rueda de prensa. Se ha puesto a dibujar o a hacer como que escribía en el papel. No sé si estaría escribiendo... ¿La de al lado quién es? ¿La mascota o quién es? ¿Perdón? ¿La de al lado quién es? Es la señora que te saca los impuestos cada todos los años. Yolanda Díaz. ¿Es Yolanda Díaz? No. Es la de transporte. Porque finalmente ha contestado y la respuesta es lo de menos, porque la respuesta ha sido el carrilillo. A mí lo que me ha parecido realmente significativo son esos 26 segundos, 27, en los que la ministra no ha sabido qué contestar a la pregunta de si el Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Congreso, iba se ha puesto a escribir ahí el testamento, ¿no? O ha dibujado florecitas, no sé, lo que sea. Pero en fin. Vicente Montañez iba a decir. Vamos a ver, yo... a mí es que me parece directamente aberrante. Entonces, es que de verdad, creo que esto es el máximo exponente de una degeneración absoluta como una sociedad. Es decir, esto deja al Imperio Romano decadente en una broma de mal gusto. Sodoma y Gomorra. Es que de verdad, es que me vais a permitir que pare aquí, porque si no, ¿Y yo puedo continuar? ¿Continúas? Sí, porque yo también me paro, porque es que ya das quito. A ver, yo creo que esta ley, la ley de Irene Montero, es tan disparatada que incluso en la propia izquierda ha generado cierto rechazo, ¿no?, ante esta ley, ¿no? Y es cierto, otra de las cosas que mencionabais, que no solamente va en contra de una persona homosexual, ¿no?, sino también va en contra de las mujeres, y se supone que la ministra Irene Montero debía luchar por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y el Consejo General del Poder Judicial, en un informe
en un informe que no era vinculante, pero sí preceptivo, le dijo cuál podrían ser las posibles consecuencias legales a las que se podría enfrentar esta ley si entraba en vigor. Una de ellas era que primaba la mujer trans frente a la mujer que ha nacido mujer, ¿no? Y por lo tanto eso es totalmente inconstitucional. Otra es, por ejemplo, que ¿por qué se mete en el lío de las competiciones deportivas? Está claro que el hombre, por físico, tiene unas características físicas distintas a la mujer, es así. O sea, esto no es ni machismo ni feminismo. O sea, ¿qué multazo te van a meter? Es cierto que la fisionomía del hombre es diferente a la de la mujer, ¿no? Entonces, por eso, en determinadas pruebas físicas, al hombre se le exige un rendimiento X y a la mujer un rendimiento Y, pero no es porque el hombre sea mejor ni peor que la mujer, ni viceversa. Entonces, a mí me parece un fraude de ley que un hombre o un transexual que primero es un hombre y luego se convierte en una mujer, pueda competir conmigo en una competición cuando no estamos en igualdad de condiciones. O sea, creo que perjudica, en este caso, a las mujeres, pero notablemente. Y es así lo que está ocurriendo. Bueno, seguiremos informando, porque además estaba también la ley del deporte, donde entra esta cuestión. La semana que viene, o mañana o pasado, seguiremos contando esta historia. Vamos a ver, que hay mucha gente de izquierdas que está en desacuerdo, pues seguramente es verdad. Hablad. Que se les vea. Hablad más, claro. Que se les vea. Porque de momento lo que pasa es que la Internacional Socialista elegirá presidente de la misma a Pedro Sánchez, al presidente de la ley trans. Vamos a verlo. Yo quería decir. ¿Tenemos el vídeo? Sí. Nacional Socialista ya tiene presidente y porque Pedro Sánchez ha sido el único candidato en presentarse. Los de Abascal tiran de ironía. Magnífica valoración, le deseo todos los éxitos. Creo que la Internacional Socialista no ha estado suficientemente bien atendida en los últimos años y probablemente merezca su atención completa. Y desde el mismo Ferrat destacan que el socialista hará historia al ser el primer español que lo consiga. El despliegue de la Moncloa por internacionalizar a Sánchez no cesa. Ya lo adelantaba hace unos meses hasta el mismo Almeida. Lo que yo creo que los españoles están empezando a percibir, si se permite la expresión, es que Pedro Sánchez está en modo Infojobs. Consciente de la situación política que se le avecina, lo de la Internacional Socialista apunta a que efectivamente se está buscando un destino en el extranjero porque la cosa empieza a pintarle bastante mal. Por 4 años, Sánchez presidirá una organización que agrupa a 132 partidos de clara orientación socialista, pero que destacan ha ido perdiendo repercusión en las últimas décadas. Su nombramiento no se realizará hasta el próximo mes de noviembre, cuando los días 25 y 27 se celebre precisamente en Madrid el 26º Congreso que lo encumbre. Sánchez aprovechará entonces el foco mediático para también darle más notoriedad a la presidencia de turno de la Unión Europea para el segundo semestre del año que viene. El presidente, que se encuentra ahora de viaje institucional junto a su esposa y la ministra de Industria por Kenia y por Sudáfrica, elude así hacer frente al plante que su partido acaba de hacerle a varios compañeros del gobierno del expresidente González. Sus compañeros del Partido Socialista Andaluz ahora rectifican su desaire e invitarán a los exdirigentes Alfonso Guerra, Narcís Serra y José Luis Corcuera, entre otros, a los actos previstos para este sábado en Sevilla para celebrar el 40 aniversario de la victoria de Felipe González en las generales. En fin, finalmente Alfonso Guerra acabará como invitado. Sic transit gloria mundi, que decía que diría Irene Montero. Bueno, en fin, señores, que nos quedan pocos minutos y queréis escuchar a nosotros sobre la cuestión, así que sed breves. Nada, yo voy a ser muy breve y es que al final yo creo que es una gran noticia para cualquiera que no sea socialista, porque desde luego este señor presidiendo la Internacional Socialista le quedan 3 telediarios. Esta es la realidad. Y luego, pues sí, que no se enfade el señor Corcuera si no lo invitan, porque como los experimentos se hacen en casa y con gaseosa, estos se pusieron a hacer otro tipo de experimentos y mira por dónde le salió el señor Sánchez, ¿no? Tampoco supongo habrán invitado a Rosa Díez, por ejemplo. Bueno. No, lo digo porque es que Corcuera dejó el carné. Sí, sí. El carné, aunque después se habló con él y dice, hombre, yo sigo siendo socialista, dejó el carné, mientras que Alfonso Guerra y Leguina, por ejemplo, no lo han dejado. Pero quiero decir que esto es
aquello murió y ahora el PSOE pues es otra cosa. Ahora, sí quería decir que lo de la Internacional Socialista, primero no se ha presentado nadie porque no es gran cosa, ¿eh? No sé si alguien sabe quién es actualmente el presidente. Bueno, pues yo de hecho, digo, Yorgos Papandreou. Antiguo ministro griego. De los Papandreou de toda la vida. De los Papandreou de toda la vida. Yorgos Papandreou. Nada, es una cosa, hombre, que incluso puede venir bien que sea, podría venir bien que sea un español, porque, hombre, pues la soft diplomacy puedes aprovechar para, en fin, para intentar que el Partido Socialista de otro país te ayude a tener el MidCat o estas cosas, pero vamos, no es nada, vamos, es una cosa. Me parece que ya ni eso, que solo a él, ya ni eso, porque ya no. Europeo. ¿Dónde está el Partido Socialista francés? Exacto, no el Partido Socialista italiano ya no existe tampoco. El Partido Laborista, el Partido Socialista italiano. Que desde Tony Blair está en otra guerra. Hay partidos que no son socialistas y que están ahí, después están muchos partidos africanos, están muchos... Bueno, yo me temo que el partido de Chávez o el de Nicaragua estén ahí metidos ahí. O sea que esto es una cosa... hombre, claro, fue presidente en su momento Willy Brandt, también lo fue después el Pierre Mauroy, pero aquello era otra cosa, era ir construyendo una especie de Europa alrededor de los años 80, 90. Claro, hombre, claro. Pero ahora no es... Vamos, no es que se lo hayan dado porque es el único que se presenta y nadie quiere serlo. Yo creo que él ha aprovechado porque su ego y porque le puede ayudar en su currículum personal para ir, pero vamos, no hay que eso va a influir mucho en la política española, ¿eh? A mí no me preocupa el futuro del señor Pedro Sánchez, desde luego, pero sí que me preocupa, aunque no lo parezca, el futuro del Partido Socialista, porque si algo tiene el Partido Socialista es una estructura única de partido. Eso que permite a quien coja la bandera del socialismo y de la extrema izquierda utilizar esa estructura, que es prácticamente única. Solo hay dos partidos que tengan una estructura similar, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso no es verdad. Mire el Partido Socialista de Cataluña. Espera. Claro. Y ahí, a partir de ahí, bueno, ha ganado las elecciones. A partir de ahí, el que puede coger esa bandera, esa estructura, es la extrema izquierda. Y cuando digo extrema izquierda es gente como Mónica García, gente que es populista, gente que va a hacer daño, gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, gente que miente, gente que agrede. O sea, porque es que hay determinadas acciones, determinadas palabras que son de agresión. Hay que recordar, para quien no lo sepa, que la extrema izquierda en Madrid literalmente saboteó el Hospital Zendal en plena pandemia. O sea, es que aquí se han hecho cosas, claro, ¿verdad? Y se han sacado, se han hecho gestos de apuntar con la pistola a un consejero, a Javier Fernández Lasqueti. Eso, la actual portavoz de Más Madrid. Ojo, que eso lo ha hecho en un parlamento, que yo estaba al lado, que es que no me estaba yo en otro sitio, no, que lo estaba viendo. Por lo tanto, a mí me preocupa eso, que la extrema izquierda tome el control de una estructura como la del Partido Socialista. A mí es que, sinceramente, me avergüenza que un presidente de un gobierno se presente a presidir esto y que sea elegido porque nadie más quiera presentarse. O sea, me genera mucha vergüenza. O sea, me genera mucha vergüenza porque no se está presentando un político olvidado que ya no tiene... No, es que es el presidente de España y que finalmente sea elegido porque nadie más se quiera presentar, pues me genera mucha vergüenza. No es olvidado, pero probablemente sea el que más ganas tengamos de olvidar. O sea. Bueno, pero para eso trampolín. Está en África, si no me equivoco, se marcha en el... Sí, se marcha a Kenia, irá a... Buen momento. Va a plantar un árbol, me parece, creo que es en Kenia donde va a plantar un árbol. Sí, un árbol. Va a ir también a Sudáfrica, va a visitar la prisión donde estuvo Mandela. Igual se queda allí, con un poco... ¿Te imaginas? Con un poco de suerte. En fin, pero bueno, no creo yo que corramos esa suerte. Y nos falta hablar del delito de sedición. Hablaremos mañana. Pero no hemos hablado por lo siguiente. Hay un editorial luminoso hoy en Rebelión en la Granja, donde explica que en realidad a nadie de los que tienen que aprobar la reforma del delito de sedición le interesa que se apruebe la reforma del delito de sedición, porque supondría que Puigdemont vendría aquí, con lo cual Esquerra ni loco quiere de ninguna manera, ¿verdad?, que Puigdemont vuelva, y al gobierno tampoco.
Sobre todo porque hay que recordar que el presidente del gobierno fue el que dijo que traería a Puigdemont a la cárcel. Bueno, pero ha dicho tantas cosas. Ya, pero en fin, que al final... También dijo que no iba a pactar con el Podemos. mero hecho, y ahí tiene razón Calvet, el mero hecho de que se plantee es de una indecencia extrema. Y por cierto, explicaba aquí ayer Jesús Trillo, de que eso de que se trata de adaptar a la legislación europea el delito de sedición, si se adaptara o adaptase, estarían en la cárcel todos, mucho más tiempo, claro, porque pasaría a ser rebelión menor, en fin, pero bueno. Señores, que hay que marcharse ya, que están aquí Alex y Irene echándonos ya. Vicente Montañez, buen viaje de vuelta a Valencia. Muy buenas noches. Don Sergio Gravez, un placer como siempre. Enrique Calvetas otro día, Teresa Gómez, te leemos mañana sin falta en Oki Diario, donde constará tu vehemente defensa del mundo judicial. Y a ustedes, como siempre, mil gracias, que descansen. Muy mañana, buenas noches. Más gato.